Con 29 en todo el país arrancamos el Cardinal Deportivo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Bien, Federico, un saludo para todos. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Bruno, un saludo Federico, un saludo a todos. La mecanización. Eso se llama mecanización, ¿verdad? La fuerza de la costumbre. Ya estamos con Bruno Instantes, estamos con Martín Ariel, con Wilson. Juanma en el teléfono. ¿Qué tal, Juanma? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, el día de hoy, Juanma. Y hoy expira el plazo para que Cerro Porteño pueda fichar, el último día. Me dijeron que las oficinas de la APF están abiertas hasta las 18 para inscribir al futbolista, al arquero, y que después se puede registrar vía sistema COMEX, el TMS, y tiene tiempo Cerro hasta las 23:59. 23:59. Bueno, Sí. ¿por dónde pasa? Ayer decíamos al mediodía lo de Gerardo Ortiz cuando terminaba, que se complicaba. A la noche hablaba el presidente de Once Caldas con los compañeros. Contanos hoy, casi al mediodía de este viernes, el día que se debe definir. ¿Cómo está el tema? Te voy a leer, Federico, una respuesta que recibí esta mañana, hace algunas horas, y dice lo siguiente: no creo que llegue Gerardo. No. No creo que llegue Gerardo. Y le consulto si es que entonces en ese caso el cupo se cierra, se queda Cerro con lo que tiene o se trae un arquero. Y probablemente vamos a traer otro. No, que viene un arquero, viene. Como siempre dijimos, está el tema de el perfil del arquero. Porque lo de Anthony Silva ayer admitieron lo que mencionábamos al mediodía. Hasta, voy a decir una cosa que creo que comentamos con Dani tiempo atrás. Lo de Juan Pablo Carrizo. Sí. ¿Vos sabés si sondeó a Juan Pablo Carrizo? Es que estarán ahora... Porque Juan Pablo Carrizo tiene su base aquí. Él no fichó más después de Cerro. No. ¿No jugó más? No jugó No. más. Y ahí está el tema. O sea, su último partido fue el famoso blooper contra Así General mismo. Díaz. ¿Se Y ahí acuerdan? está el tema. Me decía esta persona, pero casi un año y medio sin jugar. Sí. Y medio que él mantuvo el cachete en la charla que tuvieron. ¿Se entiende? En ningún momento... Claro, dio a entender, claro. Y me dice, pero vos sabés que no lo hace ambicioso, que el tipo así. Un gran señor, me dijo por Juan Pablo Carrizo, quien habló con él. Pero siempre le gusta negociar con clubes grandes. Tenemos la imagen de Gerardo Ortiz. Allí justamente lo que tenía... Recién lo que estábamos observando recién, ahí está. Sí. Justamente el arquero que no está para llegar. Pero yo digo que se mencionó lo de Juan Pablo Carrizo, pero no es la posibilidad. Hasta se habló de un arquero de Brasil. ¿Vos por dónde ves el tema que pasaría? Porque de ahora que ayer decíamos la opción de Ortiz y otra opción que no sabemos el nombre. Y esa es la opción que está trabajando más fuerte ahora, Juanma. Vos sabés que estoy tratando de indagar sobre ese nombre que dicen va a venir de Brasil. Estoy tratando de averiguar mayores datos. Apareció el nombre del arquero suplente del Santos, pero me dijeron que un principio no correría lo de Vanderlei, que es el arquero del Santos. Pero y vos sabés que consultando, Federico, me dicen no lo descarte del todo a Gerardo Ortiz de vuelta. ¿Sabes cómo es? ¿Cuál es la situación de Ortiz? El Once Caldas envía una contrapropuesta a la directiva de Cerro Porteño y la directiva dice no llegamos a eso. Pero como Gerardo Ortiz tiene tantas ganas de venir a Cerro, Sí. se compromete él junto con su empresario para tratar de destrabar esta situación con el Once Caldas. El tema es que Once Caldas se está poniendo duro y tampoco es que está retrocediendo en sus pretensiones. Once Caldas quiere plata. Sí. Es que Está muy Cerro mal lo ofrece. económicamente, sí. No. Bruno. No, Federico, un saludo a la audiencia. No, quería decir que a mí me dijeron que $50,000 nomás ya es la diferencia. No, pero 50.000 es accesible. Porque Vos sabés que a mí me dijeron 20.000 incluso. No, ¿sabes qué? Cerro 350. Cerro la oferta que habría enviado es de 300,000 300.000. y la cláusula es de 350,000. Entonces, No, es mucha ya la diferencia. No, no, Ahora no. la premura. Si el deseo real, lo querés sí o sí, no es $50.000 en el mercado de hoy, no es. Incluso algunos cerros ganan mensualmente eso, ¿no? ¿Sabes qué otro dato me dieron sobre Gerardo Ortiz? Que Cerro llega a la cláusula de rescisión, pero si activa la rescisión de contrato, el tema de los papeleos, el transfer y compañía se hace más largo. Capaz en 2 semanas recién llega el transfer en caso que activen la rescisión. Por eso quieren llegar a un acuerdo con Once Caldas.
Claro, porque pondría entonces trabas a Once Caldas si es que queda fuera del negocio de la transacción, digamos. Claro, claro. Va a ser más, le va a llevar más días a Cerro registrar a Gerardo Ortiz. Tiene que recurrir a FIFA, a lo mejor todo eso. Entonces, por eso quieren llegar a un acuerdo con Once Caldas primero. Claro, ahí se explicaría porque uno escuchando, si vos tenés un monto que te genera automáticamente acceso al jugador y lo que vos ofreces es casi lo mismo nomás en términos económicos, ¿por qué hacer eso? Bueno, ustedes están dando una explicación burocrática, ya que la idea de Cerro se nota es tenerlo ya, tenerlo ayer, por este tema que lógicamente genera un dolor de cabeza importante por lo del Popi Muñoz. Y localmente, Juanma, ningún candidato, ¿no? Todo descartado. Vos sabés que a mí me genera dudas. Tengo entendido que en Cerro maneja la posibilidad de poder fichar a un arquero a nivel local para la Copa Libertadores de América. No había restricción en cuanto a eso, pero me parece que no es la prioridad hoy día buscar un arquero aquí a nivel local. Según lo que pudimos averiguar, es la cuestión del respeto hacia los planteles de primera división, de no sacar arquero de uno de los equipos. Bueno, aquí aparte Paraguay. los nombres se manejan, son titulares, ¿verdad? De Claro. Juan Bici, en el momento Ascona. A ver, vamos a tener que buscar que no corte todavía Juanma. Localmente. No. Y localmente yo creo que hay figuras interesantes. ¿Qué tal se me escucha? Porque estoy con doble tapaboca ahora. Bien, 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 bien. ¿Bien se me escucha? Bien, bien, bien. Doble tapaboca y ya traje mi propio... Muy bien. Pero usted la prueba del tapaboca. Bueno, podemos hablar de eso. Estamos con el tema No, del no, arquero. pero es que yo sinceramente te digo una cosa. No, pero que espere Juanma, hermano. La salud en primer lugar. Pero está bien, Vos sabés que cuando celebramos. yo estuve internado, Sí. me explicaron que es muy importante usar el doble tapabocas. Y si vos te fijas en todos los profesionales que están en terapia intensiva, en las imágenes que uno ve siempre en los canales, doble tapabocas usan. Es más, usan el N95 primero y encima el tapabocas tradicional, este que tenemos nosotros, que es ese de color blanco, o sino que vienen distintos colores, ¿verdad? Entonces yo estoy usando doble tapabocas y ya tengo mi propio acá por cualquier cosa, porque hermano, este tema de la inmunización yo ya no creo. Y tenemos para 2 años nosotros. Así es Nosotros que vamos a tenemos acá prepararnos para bien. rato será. Este nos va a que hacer un tema. moleste, es una 2023, suerte, hermano. es una suerte de bozal, a veces uno hasta... Bueno, pero ¿qué vamos A hacer? mí me molesta de sobremanera, sinceramente, el tapabocas, pero nos queda otra será, porque si no, ñama nos mata, sinceramente. ¿Y qué voy a decir, Federico? ¿Vos no crees en el doble tapabocas? No, creo yo, pero si fuera por mí, hermano. No, que la otra estaba diciendo, y a través de una cuestión médica también, ¿verdad? Sí. Una prueba que es bastante importante del fósforo del encendedor. Sí, Vos lo ponés a esta distancia, sí, soplás. sí. Si llega al fósforo del encendedor tu soplido, no sirve tu tapabocas. ¿Se entiende? Ah. permeable. Porque, claro, es mucho más permeable, pues. Sí. Hicimos la prueba y realmente zafamos todo con el antecedente. Juanma, Sí, Pero vos Bruno, vos estás más enloquecido, hermano. con lo Ariel, del arquero Dani, de Cerro que el doble Juanma, Bruno, tapabocas. Ariel, Dani. No, de las 8 de la mañana te llega con el tema. Y lamentablemente se va yendo cada vez más gente conocida o gente al llegado a conocidos. Quiero dar el pésame a nuestro compañero José Pedroso de la FM, su padre falleció. Ah, El papá del querido Rodrigo Pedroso, que nos escucha siempre, qué también del Pedro Juan bárbaro, Caballero. qué bárbaro. Así que mucha ¿Sabes quién fuerza, me José, dijeron que está Rodrigo. internado, está muy grave? Sí. Y mira que él es joven. ¿Cómo se llama nuestro colega, el que era compañero nuestro en Canal 13, que está en Radio Ñandutí en la tarde con Pablo? ¿Cómo se llama? Nuestro querido amigo, caramba, nuestro compañero fue durante mucho tiempo en Canal 13. Diego. Diego está No me di internado. cuenta que Diego es jovencito todavía. Sí. Estará por los 40 Y recién. por eso es joven, hermano. O sea, es que esto no es que discrimina, ahora, no es- ahora vos escuchás el reporte, ya están hablando de que cada vez crece más el número de personas jóvenes que son internadas.
Entonces, por lo visto que esta cepa que hace mucho tiempo está circulando acá, la nueva cepa brasilera es de terror. Yo hasta calculo que a mí me agarró esa cepa. Como siempre yo tengo una suerte fantástica con algunas cosas, como en otras tengo fortuna realmente. Bueno, yo creo que hace mucho esto está corriendo en el país. Por eso que el número subió, Tanto, ¿no? la cantidad de infectados, claro, porque lo que dicen es que es el doble o el triple de infección. 4 veces más contagiosa. 4 veces más contagiosa. La de Manaus estamos hablando. Más contagiosa, sí. Y esta altura ya tenemos Manaus, Macao, Chichigajau y todo lo que hay. Tenía que ver cómo estaba el puente de la amistad hoy, o Ponte de Amizades. No, y la Desde esta terminal no mañana. viste, Federico. Sí, sí. La terminal no viste. Toda la terminal y la gente Una dice, no, locura, hermano. esa foto de archivo, dice, no, que pucha, esa foto de archivo. Una cosa, Juanma, Sí. creo que Ariel, en su vieja época, último arquero brasileño que tuvo Cerro, ¿cuál fue? No, vamos a nombrar a Regis Márquez. Yo no recuerdo. Creo que tuvo, ¿Titular? Joao Carlos, ¿cómo se llamaba? ¿Titular? Pinto. Yo no recuerdo. Yo recuerdo Vos un hablas por arquero del Ricardo año... Pinto. Ricardo Pinto creo que fue el Yo me último, acuerdo ¿no? un arquero del año... Ricardo Pinto, año 95. 90, sí, No, no, Pinto fue no, 92. no, 92. Sí. Y él se Pinto. va y viene a Mondragón ¿Y en el quién 93 para la es Copa. dirigido por el cabezón López dos Santos? Él tenía un arquero brasileño. Había un arquero, creo que José era el nombre. Por eso Ricardo Pinto no fue el último. Sí, Después Pinto. Ricardo Pinto era un arquero muy sobrio, ¿te verdad? En el Era 94, muy Silva, César Silva, dice acá uno de los compañeros. Puede Ese puede ser, ser, vino ese para la puede ser. Copa, Sí, malísimo. hubo- Malo, Una malo, Copa. malo, malo. Sí, Mal, porque mal. Cerro hizo una gran campaña en el 93 y él vino en el 94, era muy mal arquero. Bueno, Ricardo Pinto era bueno. Sí, era bueno. Y él viene para reemplazar a Sergio Goicochea. Ah, que claro. pasa a Olimpia. Y de hecho, en el primer clásico que Goicochea ataja por Olimpia, Pintos atajó por Cerro. ataja por Cerro, y era la época donde las barras tenían petardos. Y en ese clásico se suspende porque las barras empezaron a apuntarle con los petardos a los arqueros. Entonces hay una acción y reacción. Y desde ese clásico hubo una especie de acuerdo tácito, un pacto, para que el segundo tiempo sea con hinchada a favor. ¿Se entiende? Sí, claro. ¿Por qué? Porque que sigue hasta hoy. Claro, porque el primer tiempo se jugó normal, Goicochea con Sur y Pinto con Norte, y luego cuando hacen el cambiazo, ahí la barra de Cerro, después la barra de Olimpia, reciben a petardos, y ese clásico se sube, y eso fue allá por el 92, que se da justamente el cambio de Goicochea. En el 93 viene Mondragón, y en el 94 el recuerdo de este arquero que no tiene ni buen el recuerdo del hincha de Cerro. Bueno, Claro. únicas dos posibilidades. Sí, a ver. Ortiz, hasta donde se llegue en el día de hoy. Ortiz. Y el arquero brasileño, que no es el del Santos. No es el suplente del Santos, de otro club, Juanma. Eso seguro y de Pero- buenísima fuente. Quiero hacer una pregunta. Protocolarmente, claro, Blasito Cantero, un cariño grande para él. También lo recordamos a César Méndez, la otra vez, nuestro querido compañero que trabajó durante años con nosotros. Era nuestro técnico de cancha en la vieja Cardinal. Claro, nos acordamos del querido César, y le enviamos un fuerte abrazo a su padre, a Miguel Méndez, y a su hermano también, a Gustavito. Un dolor terrible porque César era muy joven y falleció también. Nos dejó lamentablemente el querido César. Hincha fanático de Cerro, era un enfermo cerrista. Yo recuerdo de cuando transmitíamos los partidos y ni hablar cuando era un clásico, lo ganaba Cerro o salía campeón Cerro, él lloraba detrás nuestro, lagrimeaba, lloraba. Bueno, qué terrible todo esto. Quiero preguntar una cosa protocolar. ¿Cómo es la cuestión, Federico? ¿Pueden inscribir varios arqueros hoy o inscribir, por ejemplo, el nombre de este arquero que vos decís? Vamos a suponer que no se llegue con Ortiz. ¿Cómo se hace? ¿Le inscribe? Porque hasta hoy nomás tiene tiempo, decían. 23.59 decía Juan. Y bueno, ¿y cómo hace? ¿Se le puede inscribir y después se hace el pase, el transfer? ¿Cómo? Creo que eso ya no se Yo permite. creo que se registra ya a lo seguro. Claro, para el registro Arreglamos necesita la con venia. Luis Sao, arquero brasileño, envía y ya se registra. Ajá. Se arregla con Ortiz lo mismo. El Pero tiempo, tu Y mesa, aquí está la Federico. explicación entonces del por qué Está tu Cerro... mesa ahí, Federico. Recién le pasé, Ahí ¿eh? está la explicación del por qué Cerro quiere hacer directamente el negocio con Once Sí, de la Caldas casa. para que no se produzca esa demora, que sí se va a producir en caso de que Cerro arregle y pague la rescisión. Celebro. Porque hay contratiempo al respecto. Bueno, ¿y Claramente cómo esa es? era- No, viste Bruno que como hay contratiempo, Ah. por eso es que Cerro no paga directamente la rescisión a Once Caldas.
porque si pagase la rescisión, Once Caldas va a quedar fuera de la transacción. Bueno, pero no va- le puede inscribir, eso es lo que yo pregunto, porque vos podés inscribir y terminar la negociación y después, Yo creo que eso ya no se permite. y bueno, Porque pero antes era un ¿a clásico quién le esto. podemos consultar eso? ¿A Canonicov? Si él es el que maneja la No, parte pero de la no es gestión. acaso en la Comebol lo que tiene que ser. Si la Copa Libertadores es la que va a Pero jugar, no esa el torneo sería de la los- asociación paraguaya. Vamos, porque Claro, voy a trasladar por tu federación. pregunta, voy a trasladar acá. No, no, bueno, vamos a... No, lo quiero pero- trasladar a la persona que me informa. Tu Bueno, pregunta, está bien, ¿cuál- por cuál es? favor, por favor. ¿Cuál es? Y la Si pregunta hay que es si escribir puede, directamente, si puede inscribirlo Sí. o registrarlo sin haber concluido la negociación y después la concluye la próxima semana, por ejemplo. Y yo te decía, Bruno, lo de la APF, porque Conmebol permite que juegue Libertadores los que están asociados a la federación en cuestión. O sea, no puede venir Ariel Marecos para representar a Cerro cuando él no tiene ningún vínculo desde la APF con las asociaciones miembros. Y sí, uno recuerda la época donde, y acá podemos hacer una gran lista de jugadores inscritos quienes nunca vinieron porque ellos ni se enteraron que habían sido inscritos. Porque antes vos podías inscribir y era una especie de carta de intención. Pero el jugador ni sabía y ni le interesaba el mercado. O sea, si vos querías, vos podías registrar a Maradona y la APF o la Liga Paraguaya te aceptaba. Vos podías decir, La Cerro, famosa Olimpia. inscripción cablegráfica, Claro. se llamaba, ¿te acuerdas? En la Argentina se da mucho eso con algunos daba mucho. compatriotas, ¿verdad? Sí. Que inscribían los jugadores paraguayos, ¿verdad? Y negociaban, pero si no llegaban a buen puerto se quedaba como una inscripción. Juanma, ¿vos fijo sabés algo de eso? De las cuestiones de inscripciones, lo que me dijeron es que hasta las 6 se abre la oficina de la APF para registrar ahí y después el sistema TMS, el sistema COMEX, entonces hasta las 23:59. Bueno. No me estás dando mucho tampoco, que digamos, Juanma. No. Pero sacando en conclusión lo que está diciendo Juanma, el sistema, ¿cómo se llama? Comet. Yo creo que registra ya el pase directamente. Por Entonces eso tenemos que ya se hablar, registra ahí. claro, tenemos que La hablar, inscripción de la APF hasta las 6. tenemos que hablar que tendría que estar finiquitado el tema para que registre Comet. O sea, para entender, vos mandás el TMS y con ese TMS ya registrás en el COMEX. Claro. Entonces, para el TMS no se puede hacer el cable gráfico de la vieja época. Justamente el Transfer Matching System, vos necesitas los dos clubes en cuestión. Toda la novela que se hizo con Saúl. O sea, Salcedo. bueno, entonces hablando mal y pronto, según ustedes, Mm. Cerro tiene hasta las 23:59 segundos. O y punto, se acabó. O si vamos a lo burocrático hasta las 6 de la tarde. Ah, claro, que es lo que decía Juanma. Claro. Bueno, Juanma, volvemos más tarde, ¿te parece? Estate atento, por favor. ¿Cómo no, Bruno? Seguimos atentos. Bueno, adiós, adiós, adiós. En unos minutos vamos a tener una nota muy importante que estamos programando con el querido Wilson. Así que vamos a ir hablando de un par de cositas mientras esperamos. ¿A qué hora es, Wilson, eso, por favor? 12:15 más o menos. Bueno, entonces podemos meter una nota mientras tanto, por favor. Bueno, ¿sabes qué? Quiero ir el a... tema de lo que veníamos suponiendo que ya nos Figueredo. dice acá alguien, sí, el tema ya no está más, el tema de anotar antes de registrar oficialmente, por lo que Cerro Porteño tendrá que haber finiquitado la incorporación de tal arquero para enviar o para anotar el pase hoy antes de la 23:59. Ya no existe, Ariel, te registro, pero cerramos la semana que viene. No, tiene que estar todo finiquitado ya. Por eso está contra el reloj Cerro Porteño. No, entonces está muy... Sí. Pero, a ver, el tema es que, por ejemplo, vamos al caso Ortiz. Cerro llega a un acuerdo, firman los dos clubes, da su anuencia, firma el jugador, eso se envía a la APF y ya está. Se Y acaba envía. ahí ya lo pueden registrar. Claro, enviando el pase. Y bueno, pero eso se Pero hace... esa era la interpretación. Acá ya es cuestión de plata nomás. Si es por Ortiz es la diferencia económica. Pero esa era la interpretación y yo puedo comprar ese argumento que daba Ariel con el tema de ¿por qué no pagar la rescisión? No, es que explicó Y bien. por eso, o sea, entonces, justamente al tener poco tiempo, porque el colmo sería pagar la rescisión y no lo tener para este semestre. Ese ya sería el colmo del No, colmo. sería... Por eso me Vos parece sabés que hicieron algo que así. Choupo Moutin se llama un jugador. No, de él hablamos.
del Bayern Múnich. Chupo Moutinho. Sí, acá el que hizo el gol. No, Chupo En la Moutinho Champions. es un jugador de Costa de Marfil, ¿verdad? ¿O de Camerún? Camerunes, bueno. ¿Sabes qué hizo el encargado de la Federación Camerunesa de Fútbol? Agarra y, como cada federación o asociación tiene que enviar al club la solicitud o la comunicación de convocatoria a la selección, agarra este señor de Dios y se envía a su propio correo, en vez de enviar al Bayern Múnich. Entonces por eso no pudo jugar el último partido. Increíble. Por las eliminatorias, ¿verdad? Sí. Eliminatoria de África no es ahora. Ellos, ¿verdad? No ellos están es... jugando eliminatorias para la Copa África. Sí. Por eso, entonces, no es cualquier cosa lo que pasó. Y el jugador se quedó sin jugar. Acá alguna vez hubo un escándalo con Guaraní por la no inscripción de Fernández Cedrés, ¿se acuerdan? Claro, y ¿Verdad? Julio dos Santos Hoy juegan contra Cabo Verde. no pudo evitar en Paranaense, algo que fue muy jocoso en aquella ocasión, porque Paranaense envió la nota a Cerro Porteño de presidente Franco. No. Había enviado la nota, sí. La prensa Bueno, pero brasileña había salido. ese por lo menos, Federico, Sí. es No, un no, tema... No, pero espera. Diga más, Pero, acá. pero no podés ser tan pelotudo en enviarte vos Independiente mismo a Avellaneda, tu correo en vez de ahora enviarle sí. al Bayern Múnich. Pero acordate O sea, acordate- hay grado de pelotudez. acordate el Esto diagnóstico que una vez le es... dimos a los futbolistas africanos, a los nigerianos y compañía. Ellos son... ¿Eh? No tiene un diagnóstico y sí, no puede hacer, no. No, pero, Y ese- más pero siendo- decime que no es peor. No, no, es peor, claro. Pero estoy hablando de grandes errores. Dos Santos aquella vez estaba para debutar, el técnico muy contento y vino a Cerro de Franco y no vino a Cerro Porteño de Asunción. Sí. Y la prensa brasileña, viste, hizo un... de Paranaense, son cosas que pasan de repente, pero pasando limpio entonces, Cerro Porteño deberá finiquitar, tendrá la firma del club, del jugador, y ahí sí anota antes de las 23:59 hoy a quién podría ser su nuevo arquero. Sí, ya dijimos acá. Es más, el primer medio que anunció lo de Ortiz fue este medio, humildemente, y hablamos con su hermano. Su hermano es, aparte del lazo sanguíneo, es su representante. Y antes de ayer habíamos hablado con él, y él nos dijo, yo no sé nada. Lo habrá dicho por una cuestión de precaución, por no querer levantar el tema cuando se estaba negociando, pero la audiencia es testigo. Por no mostrar mucho entusiasmo tampoco. Claro, El no. arquero puede decir quiero, pero el representante pues tiene que... Claro, tiene Sí. que ponerle... No estamos barajando Paño luego frío. varias... Famoso le Claro. llama al empresario y te dice, estamos barajando varias ofertas. En julio tiene una muy importante de Sí, México. sí, Vos sí, decís, no. ¿quién- Usted no, quién no te va a o si creer? no te dice, tenemos un mercado exótico, te dice, ¿verdad? Y ahí puede haber un abanico, puede ser China, Japón, Arabia Cualquiera. Saudí, Qatar, Emiratos Árabes. ¿Cómo se llama este país donde que le llaman la Miami como Las Vegas del Oriente? Macao. Macao. Y ahí Ah, hay ahí- un jugador paraguayo. Y bueno, ahí por ejemplo, vos sabés el dinero que corre ahí, ¿verdad? Entonces, Macao, ex colonia portuguesa, Ah. tipo Hong Kong, y Sí. ahí es la meca de las apuestas. ahí está. Y bueno, ahí corre muchísimo dinero, entonces. Entre otras cosas. ¿Y quién es Bueno. el paraguayo está ahí? Charlamos en con- Macao, sí, hablamos con él, ¿verdad? Sí. Sí. En la primera etapa, vos sabés que era una etapa, para dimensionar, era una etapa donde ni la OMS estaba segura con el tema de, ya que Bruno instaló el tema del uso del doble, el triple tapabocas. Esa era la época donde le decía a la gente, solamente los enfermos tienen que usar. Y Claro, acá porque- particularmente decía, y él estando en Asia, en esa zona, Corea, Taiwán, Hong Kong, decía, yo le quiero decir a la gente, porque yo soy ahí de Fernando y mi pariente, dice, no, todos tienen que usar, todos Porque tienen que usar. Ellos Y era aparecen esa en un época. torneo internacional, creo que fue sub-20, donde Haaland jugó la sub-20. Sí, Y bueno, y él le hizo creo 9 goles en un primer tiempo. pero no fue a Y ahí- Macao. ¿A quién fue? No fue a un equipo centroamericano, fue. Creo que Bueno, fue pero me acuerdo en Macao Honduras. vimos que dijimos, mira, pobre el arquero, dijimos, y de ahí saltó a la notoriedad la selección de Macao y hablamos con este compatriota. No, Ahí fue. es más, hay países que vos los conocés en un mundial. Islandia saltó a la fama cuando debutó contra Argentina en el Mundial de Rusia 2018 y ahora justamente Islandia jugó contra Alemania en el arranque de la eliminatoria de Europa y perdió ayer 3-0. Bueno, acá me dicen, no se olviden del gobierno Marito, el depósito que se hizo por el tema de las vacunas, dice, que enviaron a... Ese es otro tema. Ah, no, ese- que lo vamos a analizar seguramente. Tema de la- Cuando pase la pandemia nos vamos a ir recordando. Un día como hoy,
el gobierno anunciaba que depositó mal el dinero, que era para el tema de las vacunas, no sé, ojalá que algún día lleguemos a las efemérides del COVID, ¿Verdad? ¿verdad? Que sea una cuestión de TBT, de pasado. Vos sabés que hay un estudio que leí la otra vez, que se estima, según un estudio de psicólogos y compañía, escuchadme bien, Federico, Te estoy escuchando. Ariel, vos también. Estoy atento. Bueno, Dani no tanto porque es más comedido. Pues bueno, uno nunca sabe, el ser humano es impredecible, ¿verdad? ¿Qué somos medidos nosotros entonces? ¿Eh? No entiendo. Primero preguntar lo de la atención y después... No, pero está Carlos Ortega, presidente de River, ya les cuento. Presidente, un gusto saludarte, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Bruno? Saludos Bien. a vos, a tu compañero y a la audiencia. Un poco preocupado, presidente, 4 positivos en River, según informaba hoy la APF. Sí, 4 positivos tenemos y hay una situación nomás que estamos haciendo un retesteo porque el procedimiento de levantamiento de la muestra el doctor había algunas situaciones que a razón de eso está pidiendo un nuevo testeo y hoy ya se volvieron a realizar y vamos a tener para las 2 de la tarde el resultado ya de estos retesteos que estamos haciendo. Ah, ¿por qué, presidente, la duda? ¿Es por el estudio del laboratorio o...? No, el doctor vio que el que estaba haciendo el hisopado no cambiaba su guante A la... y es muy peligroso, ¿no? Y eso le hizo dudar porque no tienen síntomas y puede ser que la muestra se haya contaminado. Entonces para poder tener la certeza de eso, entonces se volvió a hacer el retesteo y vamos a ver, hoy a las 2 vamos a tener la información correspondiente. Entiendo. Pero porque entonces... tenemos 6 dudosos también. 6 en duda. Entonces, Pero entonces sí. muchísimos y bueno... Sí, mucho, y por eso llama mucho la atención. Entonces 10 total se hicieron, vamos a ver, hoy a las 2 vamos a tener los resultados correspondientes de esta nueva muestra que hicimos. Doctor, lo que me llama la atención es que el médico de tu club, vio que el que estaba haciendo el procedimiento no se cambiaba los guantes. No se cambió en 2 o 3 veces médico y por eso le estaba dudando los resultados. Entonces pedimos el retesteo y vamos a ver cuál es el resultado de hoy. ¿Y son todos jugadores, presidente? Cuerpo técnico y jugadores y parte del staff. El staff. ¿Y tienen Copa Sudamericana en una semana y media? ¿Tienen o...? Y tenemos Una copas, revancha, pero pueden llegar, ¿verdad? Justito van a llegar si llegan. Pero no sabemos qué condiciones van a llegar también. Difíciles. Ya es muy difícil ya para la Copa Sudamericana. Vamos a ver. Ya, ¿Qué pasa? entiendo. Y vamos a estar atentos, presidente, porque... No, y nosotros estamos muy atentos. Vamos a ver a las 2. Vamos a ver a las 2 el resultado que viene del laboratorio. Nosotros estamos muy preocupados porque tenemos 2 partidos muy trascendentales, ¿verdad? Con 2 de octubre, la otra semana y otra vez el jueves de la próxima con Guaireña. Entonces, estamos muy pendientes de estos 2 resultados. Pero, presidente, ¿y el nuevo testeo lo hicieron también con la misma gente del...? Sí, con la misma gente, pero ya con la medida correspondiente, cuidando esos detalles que te mencioné. ¿Y el profesional en cuestión aceptó esta eventual irregularidad que...? No, eso me comentó el doctor hoy, justamente. Y por eso pidió el nuevo testeo. Porque no se puede negar, presidente, que ustedes ya la semana pasada vinieron con 3 casos. Entonces uno se pregunta si es una especie de efecto dominó o lo que vos decís, porque si decís que hay... No, y claro, puede ser también un efecto dominó, como puede ser también una contaminación, por lo que me manifestó el doctor. Las 2 cosas pueden ser. No estamos en la certeza de nada. Por eso que estamos haciendo, se volvieron a hacer el testeo, ¿verdad? 10 personas hoy a las 2 vamos a tener el resultado definitivo ya. Presidente, pero ninguna de estas personas tiene síntomas. Son asintomáticos, sí, no tienen síntomas. ¿Alguien te llamó por librado a Ascona de Cerro? No, nadie. ¿Y si le llaman? Y tendríamos que hablar. Vos no tenés problema. Y tendríamos que hablar. Y si hablan, pues va a ser por una cuestión de dinero nomás ya, presidente.
Es tendríamos que hablar cuál- te cuál- cambio la cuál- pregunta. ¿Es transferible o no es transferible? Y claro, sí, es que la propuesta buena se podría ver. Ah, Presidente, hablando de reunión y dinero, ¿cómo quedó Sí. aquella reunión que anunciaste que iba a Hoy tener me con- tengo que reunir a las 4 con Daniel Campo. Rápido, entendiste. Y Sí, rapidísimo. Hoy porque él regresó en esta semana, justamente me llamó y en esta semana. Hoy vamos a ver y la, cuál es la propuesta que está dando él. y la proyección es optimista. Y no, y él me llamó. Quedamos así que cuando él esté por el país, que él iba a llamar para poder reunirnos. No solamente conmigo, creo que también con la gente de Tembetarú, ¿verdad? Porque tienen un contrato también con el señor Epifanio también al respecto con relación a las transferencias de los jugadores del Club Atlético Tembetarú. mm. Presidente, ¿qué sabes? ¿Va a haber fútbol, cierto, el Viernes Santo? Nosotros pedimos la programación y hablamos con la gente de 12 para jugar jueves, no jugar Viernes Santo por el tema de la religiosidad, y más que nosotros somos católicos y devotos, ¿verdad? A la Virgen María y a Jesús, ¿verdad? Sí. No, por eso, es que nunca hubo Viernes Santo, que yo recuerdo una vez, inclusive se iba a programar y llamaron desde la arquidiócesis, no sé, llamó el Papa y todo, luego llamó para que se suspenda. Sí. ¿Te acordás? Nosotros estamos, sí me recuerdo, por eso estamos proponiendo si es que va a evitar que ocurra esa situación. El delegado habló con el delegado 12 y se pusieron, si hay que hay una propuesta de jugar el viernes, pues ellos iban a proponer los dos clubes, ¿verdad? Jugar el jueves, porque hay que respetar, ¿verdad? La Semana Santa, y un día muy importante, ¿verdad? Nosotros los católicos que somos en respetarle el Viernes Santo. Entonces fue una iniciativa nuestra hablar con el delegado 12, ellos están de acuerdo porque le conviene también a ellos jugar el jueves, porque el martes ellos tienen de vuelta un partido por la Conmebol y van a tener más un día más de descanso. Bueno, presidente, algo más, muchachos, que quede pendiente. Estamos. Gracias, presidente. Mucha salud y vamos a estar atentos. Esta tarde te volveremos a llamar seguramente. Dale, Bruno. Gracias, presidente. Muy amable. Carlos Ortega, el presidente de River. Juanma, quédate en el circuito. Tengo yo algo pendiente. Los amigos del WhatsApp ya están prendidos. 0972-730-730. Edgar, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Llegaron a Bristol las increíbles ofertas en celulares. Aprovecha toda la variedad de marcas y modelos a precios imbatibles solo por esta semana. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Quiero hablar con el presidente de Guaraní, Alberto Acosta. Si me estás escuchando, presidente, atendeme un ratito, por favor. ¿Qué pasó con la reunión de Gustavo Costas? Guaraní va a seguir apostando fuerte con Gustavo Costa, porque lo que me dijeron es que hubo mucha satisfacción tras el último partido, que la actitud de los jugadores fue diferente. Y aparentemente ahí hubo un Akaki Oguazú, una limpieza de cabeza, ¿cómo se llama eso? Zampú, dicen. No, pero una sacudida. Yo pues hablo en castellano y en guaraní, porque si no, pues el cheto que te está escuchando y no entiende guaraní, pues tenemos una audiencia muy plural, mi querido Ariel. No, la respuesta la vez pasada fue, inclusive con 10 casi terminó empatando el partido, fue sensacional. Dejaron la vida en cada pelota y eso seguramente satisfizo al cuerpo técnico y al propio Juan Alberto Acosta, que entendía que el grupo estaba fisurado y que había división, pero sin embargo mostraron mucha unión. Lucharon en una causa, le fue mal en el resultado, pero desde el punto de vista de la entrega no hay nada que discutir. Estamos con Leandro Alves, nuestro querido colega que nos atiende siempre. Está el colega de ESPN Cure San Lorenzo. Leandro, ¿cómo estás?
Hola Bruno, ¿cómo les va? Placer de saludarlos a todos. ¿Cómo andan? Bien, bien, bien. Acércate un poco más al teléfono, te pido, Leandro, por favor. Te quiero robar 5 minutos, por favor. Ayer, San Lorenzo Almagro eliminado de la Copa Argentina. Vuelven otra vez los fantasmas, la polémica. Y decime en este cuadro cómo queda lo de los hermanos Romero tras la derrota de San Lorenzo ante Defensa y Justicia 2-0. A ver, ¿ayer qué pasó? San Lorenzo cuando se va al entretiempo perdiendo 1-0, el técnico decide salir en el segundo tiempo con Ángel mirándolos de la platea, Oscar en el banco de suplentes. Eso trajo 1000 rumores. Lo cierto es que cuando sacó a Ángel Romero y a Juan Ramírez, para mí los dos mejores futbolistas que hoy tiene San Lorenzo, la explicación del técnico fue: salen por rendimientos futbolísticos, no están haciendo nada de lo que yo les pedí en el campo de juego. Inentendible, ¿eh? Inentendible porque son los dos únicos, de los que estaban en cancha, que podían darle una vuelta de rosca a lo que venía viviendo San Lorenzo. Y Oscar ni jugó. Con 5 cambios, ni siquiera entró. ¿Y hasta cuándo va a continuar esta novela? ¿Por qué Dabove sigue siendo técnico de San Lorenzo? Los Romeros están ahí, que Tinelli los quiere, que no le van a soltar la mano. Yo sinceramente, desde la distancia me cuesta mucho entender, Leandro. A mí también me cuesta mucho entender y estoy adentro de San Lorenzo en este momento. Así que imagínate, Bruno. La gente los pide a gritos. La gente los pide a gritos. La gente quiere que San Lorenzo sea Oscar, Ángel y 11 más. Pero desde el técnico no está ese mensaje. El técnico, de hecho, pocas veces los ha puesto a los dos de titular, pocas veces los ha puesto juntos y pocas veces lo ha puesto a Oscar como titular. Con lo que eso se refiere, porque aparte no es que Messi está en San Lorenzo y Oscar Romero va al banco porque Messi tiene que ser titular. No, en San Lorenzo no hay ningún futbolista de la categoría de Oscar Romero para que él esté en el banco de suplentes. Leandro, entonces se puede decir que el marcaje de territorio que quiso imponer el técnico se está extralimitando, se le está yendo de las manos, porque uno entendía que el mensaje era, cuando los Romeros no jugaban, que iba a ser de entrada para marcar el territorio y entender quién mandaba. Pero ahora pasan los partidos y siguen apartados. El problema de San Lorenzo claramente es estructural. O sea, no pasa por un técnico, por más que este entrenador prescinda muchas veces de Oscar Romero. Porque en San Lorenzo los cambios se tendrían que haber hecho cuando esto empezó, cuando empezó este ciclo. Aquí a Dabove le dieron el plantel y dijeron: hacé vos lo que quieras con el plantel. La decisión tendría que haber llegado más arriba. Aquí hubo un arquero, que hoy es el arquero suplente, también para marcar esto, que Dabove no está ni de un lado ni del otro, que agredió a un compañero, que fue Ángel Romero, y ni se lo sancionó. Yo eso no lo vi en ningún lugar del mundo, que un futbolista le pegue a otro compañero y no sea sancionado. Entonces, partiendo de esa base, después claro que a San Lorenzo le va a ir mal. Le va a ir mal porque no hay un orden institucional hoy en día. Ya. Bueno, de no creer. Vamos a ver cómo termina esta película definitivamente. Ahora, para cerrar te pregunto, ¿hoy corre riesgo el cargo de Dabove o no? El técnico de San Lorenzo. Para mí el lunes, en su partido número 11, Dabove se juega la continuidad. ¿Perdón? ¿Se puede qué? Digo, Dabove en su partido número 11, el día lunes, para mí se juega la continuidad. Se juega la continuidad. Se juega la continuidad. Sí, porque él no encuentra respuesta. Ya, está Bruno, clarísimo. hubo más de 22 futbolistas que cambiaron en el 11 titular. Es muchísimo. Y encima, entre esos 22 futbolistas, nunca estuvo Oscar en un equipo que se puede decir era el equipo A. Entonces, en esa situación, yo creo que ya no tiene más que cambiar, ni de esquema táctico ni de nombre. Ya no hay respuesta. Sí. Leandro, muchas gracias, muy amable. Te agradezco como siempre. Abrazo grande, uno. Gracias, Leandro, muy amable. Leandro Alves, ESPN cubre San Lorenzo Almagro de la Argentina. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app Visión Móvil, seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar. Ingresa a www.personal.com.py/Disney Plus y entérate más personal. La fibra óptica más rápida con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney. ¿Por qué hacer un máster en finanzas de Initiative hoy? Porque el entorno ha cambiado y hoy más que nunca debes conocer las herramientas del área de finanzas y control de gestión para la toma de decisiones de las empresas. El único máster en finanzas 100% internacional con 12 módulos en Asunción y una semana académica en Madrid. Certifica la Universidad Alfonso X el Sabio de España. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Estamos de vuelta. Quiero confirmar algo y la vamos a llamar directamente a la fuente. ¿Qué nos decía el hermano? Recordame el nombre, por favor, Federico. Edison Ortiz. Sí. Hablamos con él. Basquetbolista, ¿se acuerdan? Enchi. Pues sí, Edison y el basquetbolista en el mundo. Enchi Ortiz. ¿Qué nos decía? Edison, ¿qué podés decirnos al respecto, por favor? Me estoy enterando por ustedes, la verdad que contento si es real, ¿verdad? Más que nada por Gerardo, es mi hermano, ¿verdad? Pero oficialmente nosotros no tenemos nada, nadie se comunicó con nosotros ni con Gerardo. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Esto fue antes de ayer. Las negociaciones continúan entre Cerro Once Caldas. Es muy fuerte la intención del arquero de venir a Cerro Porteño. Dólares más, dólares menos es la diferencia. Cristian, ¿cómo estás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Bien, disculpanos la molestia. Cristian Domínguez, te llamamos por lo siguiente porque yo me quedé un poco preocupado porque una fuente me dijo que tu papá está con COVID, ¿eso es cierto? Sí, es cierto. ¿Y cómo está el gran Osvaldo? Gracias a Dios, súper bien. En casa, monitoreándose, con toda la protección que se puede tener hoy día, ¿verdad? Ah, ya. Y perdón, te voy a tener que hacer un par de preguntas, no quiero ser atrevido, pero entenderás que se trata de Osvaldo, por eso la preocupación en el mundo del fútbol y de los amigos que él tiene en el fútbol y más allá del fútbol. ¿Él hace cuánto tiempo que está con COVID, Cristian? Y unos días, no recuerdo bien, que le salió positivo, creo que hacen 3 o 4 días. Ajá. Pero él no se va a internar, él va a estar, tiene todos los cuidados ahí en la casa. Y bueno, esperemos que no haga falta internación, ¿verdad? Está todavía en los primeros días, pero gracias a Dios evolucionando súper bien, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Cristian él? 80. 80 años. Sí, ¿te acordarás que el año pasado se Sí. lanzó su libro justamente conmemorándose Sí. su 80 aniversario? Claro, no, queríamos confirmar de primera mano, Cristian, para que no se diga una cosa por otra, ¿verdad? Sí, yo entiendo la preocupación de la gente y entiendo la importancia de la pregunta y la entrevista, así que cómo no, decir la verdad, está bien, gracias a Dios. Y bueno, esperemos que siga así, porque esta enfermedad ustedes saben que es una enfermedad muy complicada, ¿verdad? Sí. Te podemos decir nosotros acá con absoluta certidumbre, porque ya todos tuvimos COVID acá. Vos Sí, también ya sí. tuviste, así que bueno, mucha fuerza para la familia, Cristian, y gracias por atendernos y bueno, lamentablemente confirmar esta noticia, pero bueno, decir que está bien y ojalá siga de esta manera y un saludo grande a la familia. Gracias, Cristian. Gracias por la preocupación, un abrazo grande. Gracias. Cristian Domínguez confirma, Osvaldo Domínguez está con COVID-19, guarda reposo en su casa y en estos momentos se encuentra estable, se encuentra bien, es lo que manifiesta Cristian Domínguez, su hijo. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, la mejor skin, fase de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Resicolor, 30 años de historia trabajando con barnices, esmalte, pintura acrílica y más. De 30.000 colores y ahora con un sorteo especial de remeras de la selección nacional. Comprando en cualquier ferretería, pinturería o punto de venta, ya estás participando. Resicolor, una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado ofreciendo a nuestros beneficiarios cobertura inmediata con servicio de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. Reiva Medicina Prepaga, queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Tigo sabe que lo que sentimos por el fútbol solo se cura con más fútbol. Por eso, conectate a tu pasión con el plan de TV, así no te perdés de ningún partido del fútbol local y tu club favorito. Para que alientes sin parar, ingresa a tigo.com.py y empieza a disfrutar hoy mismo. Tigo, nos mueve la misma pasión. 12:15. Vos sabés que acá me pasan una noticia, Federico. Se va a cerrar lo de Ortiz. ¿Sí? Sí, vos sabés que me están diciendo... que se va a cerrar. Bien. Era deseo desde el principio por parte de Arce. Por todo lo que ya hablamos, ¿no? Pero ahora yo hago la siguiente pregunta. ¿Se cierra esto y viene él como titular entonces? Yo creo que sí. Va a jugar la Copa. Sí, sí, sí. No, ya sé, pero ¿en cuántas semanas ya puede jugar de clausura? ¿O pata mañana o Sí, la sí, apertura? Sí, viene para... De hecho, todo el desarrollo, Juanma contaba ayer, que todo el desarrollo de la primera fase de la Copa coincide con el desarrollo final del campeonato también. Seguramente Miguel Martínez va a atajar localmente y a nivel Ortiz internacional, Copa Libertadores. internacionalmente, totalmente. No, ya sé, pero... Pero es lo más seguro del perfil, porque es conocido por el entrenador y, a ver, los nombres que ustedes citaron, este arquero es el que tiene más nivel en cuanto a la lista de posibilidades que se estuvo manejando. Un arquero que ya Y estuvo en la él selección. estaba en Sudamérica, ¿verdad? Sí. Sí. Pero él tuvo un problema en Sudamérica. ¿Qué pasó con él ahí? En Cancha Olimpia fue. No, él fue convocado a la selección y después vino y Ever Almeida el técnico y lo mandó al banco. No lo tuvo en cuenta. No lo tuvo en cuenta. Bueno, cuando él pero se de ahí dio- él se va a Once Caldas. Sí, él no juega más en ningún club de fútbol paraguayo. Se va a Once Caldas. Lo que recuerda a Ariel es la famosa expulsión cuando Sudamérica ganaba 3-0 en cancha de Olimpia. Lo expulsa Juan Gabriel Benítez. Sí. Y después del 3-3 todo el escándalo. Pero un arquero que fue figura durante bastante tiempo en Sudamérica. Eso lo llevó a la selección incluso. Sí, claro, claro. Sí. No, ya tiene su recorrido. Creo Y que ahora- ayer cumplió 31 años. Ayer. Y joven todavía para lo que es ¿Cuánto el cumplió? punto. 31 años. 32. 32, bueno. Sí, 32. Ayer cumplió entonces 32 años. Arquero de buena estatura, Sí. pese a la estatura que tiene los achiques muy buenos. Algo que es raro, ¿verdad? Y tiene voz de mando también. Voz de mano, Sí. es un arquero, o sea, Martínez es muy buen arquero, pero bueno, son los años en el fútbol. El gusto de estar, a ver, vamos a probar si sale al aire ya. Estamos con Miguelito Almirón, el ídolo de la selección paraguaya de fútbol. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Me escuchás? Claramente yo te veo y te escucho también, Miguel. ¿Cómo andás? Miguel, ¿me escuchás? Ahí te escucho, Bruno. ¿Vos me escuchás? Te escucho claramente. Se escucha Martín al aire claramente. Bueno, qué gusto saludarte. Por una cuestión de delay que tenemos, te quiero hacer ya la primera pregunta. Estamos con Federico Arias, con Dani Chun y Ariel Marecos acá. Muchas gracias por atendernos y quiero agradecer públicamente a la marca Puma
que hace posible el contacto y muchísimas gracias también a toda la gente que hace posible este contacto con el querido Miguelito Almirón. Miguel, preguntarte primero, ¿cómo estás vos de salud física? Creo que los futbolistas por suerte han demostrado que con un estado físico que tienen ustedes y con una preparación no han tenido mayores inconvenientes, pero mentalmente, ¿cómo se siente un jugador de tu calibre estando en la Premier, sin poder venir, con estos problemas que se generaron y se aplazó inclusive la fecha de eliminatoria? ¿Cómo estás viendo todo esto que pasa con ustedes los jugadores principalmente, Miguel? La verdad que, Bruno, gracias a Dios, yo y mi familia estamos bien. Nosotros acá, dentro de todo, tratamos de no salir mucho. Como ustedes saben, el tema del COVID nos prohibió de muchas cosas, pero nada, como dije, hay que agradecer también que tenemos buena salud, que eso es lo importante. Y nada, como me decís, en lo mental estoy muy bien, con ganas de volver a jugar con la selección, que eso es lo que más duele, que se suspendan a veces los partidos. Uno viene también ilusionado y ya pensando en lo que va a ser los partidos de la eliminatoria, y se suspenden así, pero bueno, también hay que saber esperar y hay que saber también asimilar el tiempo que estamos pasando, y nada, creo que dentro de poco ya vamos a volver. Miguel, ¿cuál es la rutina que tienen en estos momentos, específicamente en tu club, por ejemplo? No, y nosotros entrenamos a las 10:30. Yo siempre voy 2 horas antes al club, y nada, siempre tenemos el protocolo que al entrar al club nos toman la temperatura, tenemos que usar siempre tapabocas en la sala de fisio, en el comedor solamente puedes quitarte obviamente para comer. Y luego estamos separados en los vestuarios, un grupo de compañeros están en un vestuario, otro grupo están en otro vestuario. La verdad que mantenemos siempre la distancia, seguimos un protocolo muy, muy estricto, y nada, estamos del club a la casa, de la casa al club, y nada, un poco de ir al súper a comprar las cosas y después ya a la casa nuevamente. Miguelito, decime una cosa, ¿en tu club no hubo casos positivos o ya hubo algún que otro caso o casos masivos específicamente de COVID? Sí, Bruno, cuando empezó recién el COVID, hubo casos, luego paró. Pasa que nosotros también nos hacemos el test 2 veces por semana, y luego ya no hubo nada. Ahora, gracias a Dios, todo el grupo está muy bien, pero creo que justo cuando muchos jugadores de la Premier, no solamente de Newcastle, también empezaron a salir positivo, luego paró, y ahora la verdad que muy bien. Miguel, ya te paso con los compañeros también. Quiero preguntarte esto, una curiosidad. ¿Te podrías vos vacunar ya en Inglaterra en estos momentos o al ser extranjero no estás en orden de prioridad de vacunación? No, yo creo que sí, Bruno, pero viste que están vacunando primero a las personas que más necesitan, a los doctores. Tengo oficios acá en Newcastle, gente que trabaja que ya se vacunaron, pero hay que esperar una lista larga y todo eso, o sea que hay que quitar tener que llenar un formulario y luego esperar. Ajá. ¿Y ya hiciste ese paso, Miguel? No, nosotros todavía no, porque nosotros estamos esperando lo del club y todo así. Ah, ya, perfecto, se entiende. Bueno, Federico, ¿cuál es tu consulta a Miguelito Almirón? A Miguel, le pregunto, Miguel, primero saludarte y... le pregunto a Miguel el tema de lo físico, porque recordemos que había aparecido una nota del Newcastle diciendo que no iba a estar. La recuperación fue más rápida, me acuerdo de alguna foto tuya, Miguel, mostrando el pulgar, pero que en esos días también vos estabas estableciendo que te iba a recuperar rápidamente de esa lesión que tuviste.
¿Qué tal, Federico? No, la verdad que fue así. Yo me golpeo la rodilla, tuve una pequeña distensión que parecía grave al comienzo, pero nada, dijeron de 6 a 8 semanas, pero gracias a Dios fui entrenando, haciendo la recuperación y todo eso, y yo sabía que no era tan grave, que no que podía volver antes. Si me dolía y todo eso, obvio iba a decir que no, porque no puedo jugar con la rodilla lastimada. Pero como te dije, gracias a Dios con los trabajos acá del oficio de Newcastle, muy bien. Ahora estoy entrenando normal, y esta semana que no hubo fútbol también me vino bien como para poder ponerme mejor. La otra vez estuve hablando con tu papá, con Rubén, abuelo Chocho. ¿Cuánto falta para que sea abuelo? ¿Falta poco? Falta poco, sí, en junio. En junio llega, sí. Aprovechando este momento, voy a hacerle un favor al querido Federico, y esto queda grabado. Él tiene su programa El Quincho del Rock. Sí. Y Fabián Balbuena la otra vez hizo un top 5 de sus músicas de rock. Y le cuento, Bruno, le cuento a Miguel que estamos hablando con Rubén, su papá, porque Rubén es fanático del heavy metal. Ah, mira vos. Le encanta el Sí, heavy metal. A mi papá le gusta. Sí, estamos hablando con Rubén para cuando afloje un poquito este tema de la pandemia, invitarlo al Quincho de Rock para la programación que tenemos los sábados a la noche, para hablar de música, solo de música. Ahí no vamos a hablar de Miguel, no vamos a hablar de fútbol, todo música, porque Sí, los invitados que tenemos hablan todo de música nada más. Y haceme ese favor, Bruno. Yo le quiero pedir el top 5, a ver, 5 temas musicales Sí, 5 de grupos, rock. 5 grupos. 5 grupos para el Quincho del Rock. Miguel, si tenés a mano. Sí. Yo no soy muy amante de la música, o sea que escucho de todo, pero el rock escucho porque, como decir, le gusta a mi papá y le gusta a mi tío también. Que a mí me gusta Rata Blanca, que sí escucho cuando me voy al entrenamiento y todo eso, pero después están los grupos que escucha mi papá, que son AC/DC, Iron Maiden, Metallica. Que a ellos sí les gusta. Yo no soy de escuchar tanto eso, pero sí conozco, o sea que escuchaba antes con ellos, pero yo personalmente escucho más Rata Blanca, o si no Callejeros me gusta mucho, sí. Callejeros me gusta mucho. La otra vez alguien me dijo, preguntarle a Miguel que le gustan mucho Callejeros. Gracias, Miguel, gracias, Bruno. Esto va a ir, Miguel, el sábado 3 de abril a través de ABC TV. El top 5 de Miguel Almirón. Mira qué nivel, otra vez Fabián Balbuena, ahora Miguel Almirón, qué lindo. Gracias, Bruno. No, por Gracias, favor. Miguel. Te va a saludar Dani Chun, Miguelito, por favor. Estamos al aire con Dani Chun, Miguel Almirón en ABC Cardinal. Bien, Miguel. Saludos para vos, para la familia, entonces, que se va a ir agrandando. Y bueno, Sí, muchas gracias. volviendo un poco a la realidad, porque veía inclusive que los hinchas habían colgado banderas contra el técnico, se está viviendo un momento complicado, y te quiero preguntar, porque en estos momentos corre peligro la permanencia del Newcastle ahí en Premier, si eventualmente se da eso, vos podrías salir del equipo. Es cierto que le buscaron la vuelta, jugar de falso 9 y eso, pero la sensación, inclusive charlando con colegas de la zona, es que no te están aprovechando, no te están sacando el jugo allí en el equipo. La verdad que sí, la verdad que, como vos decís, es un momento difícil, cosa que estoy pasando primera vez en mi carrera, pero nada, trato de no pensar mucho en eso. Creo que tenemos buenos jugadores como para sacar adelante el equipo. Son momentos, como vos decís, son momentos difíciles que prácticamente tenés todo en contra. Pero creo que en estos momentos es donde nosotros tenemos que estar juntos, tenemos que estar tranquilos, y ahora mismo no pienso en ninguna salida, solamente pienso en tratar de mejorar dentro del campo y poder ayudar al equipo para poder quedarnos en la Premier, que creo que es lo que va a pasar. ¿Te imaginas esas últimas fechas jugando con gente? Porque el proyecto que siempre menciona el primer ministro Boris Johnson es que en la última fecha va a haber gente, va a haber 10.000 personas. ¿Te imaginas si eso es posible, más sabiendo de cómo ha cambiado toda la rutina de ustedes allí en Inglaterra?
Sí, sí, creo que yo escuché eso, que los últimos 2 partidos se iba a jugar con una cantidad de personas. Y nada, ojalá en ese momento ya las cosas acá en Newcastle estén mejor. Te saluda Ariel Miguel y cerramos el contacto. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo andamos? Consultarte Miguel, dentro de tus expectativas, si bien es cierto, recién te escuché decir que no pensás en una salida ahora, pero ¿hasta cuándo te ves con la camiseta con Newcastle en un plazo largo aún? No, como dije, por ahora solamente pienso en Newcastle, pero yo siempre trato de mejorar, siempre trato de mostrar dentro de la cancha, en los entrenamientos, para poder, como dije, para poder superarme día a día. Y sí, claro, obvio me gustaría jugar en un equipo, no sé, un equipo que pelee un poco más. Pero nada, yo estoy muy feliz acá en Newcastle a pesar de la situación que estamos pasando. Newcastle es un gran club, la verdad que estoy muy cómodo. Ni nada, solamente pensar ahora en poder quedarnos, en permanecer en la Premier. Bueno, Miguel, para cerrar el contacto, agradeciendo a Kenza, agradeciendo a Puma. Veo que tenés una remera muy linda, una remera tradicional, la remera de color negro, con la... Te voy a enviar. Envíanos cuando pueda, porque se ve muy bien esa remera, Miguel, de Puma. Quería decirte lo siguiente para cerrar. Lógicamente que a lo mejor uno no hace público un acto de solidaridad, pero quiero preguntarte y al mismo tiempo te pido un mensaje para el pueblo paraguayo, Miguel, porque realmente acá está muy complicada la situación, está muy difícil, porque cada vez vemos más gente morir, amigos, conocidos, parientes, y la situación económica, gente que no puede trabajar. Un mensaje tuyo y preguntarte si en algún momento activaste un mecanismo de solidaridad o lo pensás hacer más adelante con esta pandemia que estamos viviendo, pero que a Paraguay le golpea más, especialmente porque de hecho somos un país pobre y vos lo sabés perfectamente, hay muchas necesidades básicas, inclusive lamentablemente en el interior del país, inclusive acá en Capital y zona central. Así que esas dos preguntas para cerrar, Miguel, con absoluta tranquilidad puedes responder si querés esto, porque no quiero ser atrevido también con la pregunta del tema de solidaridad, Miguel. La verdad que, Bruno, nosotros siempre estamos ayudando en lo que podemos, obvio. Como ustedes saben, yo estoy lejos. A veces me hacen llegar cosas que se necesitan en algún lugar o que quieren donar esto en otro lugar, y siempre la verdad que mi familia, mi señora y yo siempre estamos predispuestos a ayudar. En ese sentido no tenemos problema. Tampoco tengo la necesidad de contar o a quién ayudo, a quién no. Pero nada, también estamos al tanto de la situación que está pasando Paraguay, lastimosamente. Y nada, yo no soy nadie tampoco para dar un mensaje, pero al pueblo paraguayo que tenga paciencia y que se cuide ahora con el tema del COVID, que en verdad es muy grave, porque yo lo viví con mi señora, que falleció Alberto, falleció su abuelo. Lo viví en carne propia y es muy feo vivir esa situación, que a un familiar, a un ser querido le pasen esas cosas. Y nada, por eso le pido, o sea, que la gente creo que es consciente de que se tiene que cuidar a sus seres queridos, porque no da gusto perder a un familiar. Y nada, ojalá pase pronto todo esto para que después se pueda disfrutar. Miguel, mucha salud para vos, tu familia, a tu esposa principalmente, y que sea con bendición y mucha salud el nuevo integrante o nueva integrante de la familia. Muchísimas gracias, Miguel. Sí. Éxito, ídolo. Gracias Bruno, y gracias a todos por la buena onda. Gracias, Miguel, éxito, gracias. Miguel Almirón, desde Inglaterra con nosotros, muchísimas gracias. A Kenza Puma, este contacto internacional. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Prepara un resumen, por favor. En realidad, más que resumen, yo creo que ya un editado o una limpieza. Vos sabés, Martín, esta charla muy especial con Miguel Almirón, muy interesante también, porque tocamos distintos temas con él, ¿verdad? Distintos temas, tema selección, el tema su futuro. Muy comedido, muy tranquilo como siempre. Él no está pensando en esa posibilidad de pegar el salto a un equipo. Es muy comedido este muchacho. No, él ¿verdad? dice que sí, pero también, como decía, comedido porque sabe que puede rebotar, acá rebota todo, cualquier cosa ya se pone en el Twitter, lo de Newcastle, quiere salir de Newcastle, no. Pero él dijo que sí. Por sobre todas las cosas, un equipo que salga a ganar, ¿verdad? Ese es el tema, que salga a buscar el partido. Que pelee El más, otro, dijo. claro, que pelee más. Además, Ese es el punto. El ambiente ahora está muy denso allá. ¿Allá? O sea, le pusieron carteles cobarde, andate al técnico. ¿Ah, sí? Sí, está feísima la cuestión. Y de hecho, la hinchada de Newcastle es una de las más fanáticas de toda Inglaterra. Y por eso Miguel es consciente. Y cuando dice, claro, es la primera vez que pelea esto. Porque, ni hablar, o sea, estando en equipos como Cerro, hasta en Lanús le tocó pelear cosas arriba, ni hablar del Atlanta. Entonces, es toda una experiencia, esto de vivir el dramatismo. Y más en una liga donde sí se puede aplicar eso del cielo y el infierno, entre estar en la Premier y estar en la segunda división. Por eso me parece que además, pero creo que también es esa otra parte, porque acá lo que valoramos es la cautela a la hora de declarar como futbolista, pero cuando acá solemos hablar del tema de por qué los nuestros no se consolidan, porque si vamos a una cuestión netamente deportiva, todavía Miguel no se ha establecido como jugador top de la Premier, pero es la otra parte. Nos dice, no, yo valgo esto, y por qué no me hacen jugar, o sí, le estamos buscándole la vuelta, y la parte humana que hace que me parece que se instale como el jugador en estos momentos más representativo que tenemos a nivel internacional. Llegaron a Bristol las increíbles ofertas en celulares. Aprovecha la variedad de marcas y modelos solo esta semana. Escucha esta super oferta celular Xiaomi 9C, precio normal 18 cuotas de 201.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Contactanos ya desde la comodidad de tu hogar al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000. También a través de nuestras redes sociales, comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Ingresa a www.aposta.el. Aposta legal, aposta sin riesgos. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Carlos Paul Benítez va a dirigir Libertad Guaraní 19 horas en Tuyucuá el domingo. En el bar va a estar Ever Aquino, único partido. Y ahora se tiene que programar la décima, la undécima y la duodécima fecha. Se tienen que programar esta fecha, repito, del campeonato Apertura. Sí. Qué rápido, porque, Suena raro porque son cuando 18 fechas nomás son. Claro, cuando dijiste la décima, yo dije, pensé que ya terminó la primera rueda, ¿verdad? Y es cierto. Pues siempre pensábamos la décima y la undécima eran la última y la anteúltima de la primera rueda. Claro, esto en nuestro léxico sería, se van a programar las primeras 3 fechas de la segunda rueda. Ya. Yo tengo mi duda con el tema de esa tercera fecha porque ya impacta directamente con lo de la Conmebol. Capaz hagan las 2 primeras, Claro. pero para no hacer la típica de no, vamos a cambiar todo. Fíjate lo que se está generando con lo de jugar Viernes Santo. Y que hagan con el nuevo horario ya, ¿verdad? Claro, es que hoy que pasado mañana ya cambia la Claro, por eso. Pero yo creo que sí, que va a haber equipos que van a jugar el jueves. Sí, porque a ver. Jueves y sábado y domingo para mí se va a jugar la fecha. Claro, si no era Viernes Santo se iba a jugar viernes. Todo esto porque hay Sudamericana después.
Y Libertadores todavía no. Fase de grupo no, pero Libertad va a jugar. Y bueno, entonces Libertad va a jugar el sábado seguramente. Yo no creo que Olimpia le acepte jugar el jueves. Libertad creo que va a jugar el sábado. Sí, porque domingo no puede. No puede. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500.000 guaraníes en efectivo para vos. Así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil. Enviando, cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales: Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp +595212891.000. Nuestra Señora de la Asunción. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar Vivi Superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 288-7000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Bueno, señores, el tema Olimpia, ¿qué pasa con Olimpia? Y quiero ir a Gerardo Figueredo para que nos cuente novedades sobre Libertad Guaraní, único partido el día domingo. ¿Desde cuándo rige la cuarentena? O sea, no es cuarentena, sino desde cuándo rigen las medidas. Es desde las 0 horas de hoy. De hoy, sí. Un poco de mañana. Sí, no, Sí. se entiende, ¿verdad? 0, un segundo, Sí. Bueno, El no nos nuevo vamos a día. complicar, Federico, en el tema de... No, pero y por la hora de ese atraso se adelanta. Dani, Ariel se sacó tapabocas, entonces dije acá no. No. Es que hay que ser muy puntual, pues. Vos cuando te conoces a otra gente de WhatsApp. Los amigos de WhatsApp. Voy a Por decir, favor. desde hoy Sí. ya, no, pues yo ahora le estoy No, viendo. muchacho. Desde esta noche, si le Desde esta noche. Pello guapama la bellobana. No, tampoco vaya a hacerse loco, ¿verdad? Volverse, porque las farmacias y los supermercados que son de primera necesidad van a continuar abiertas, ¿verdad? Las farmacias y Los van a estar abiertos los esenciales. supermercados. Además, los otros negocios pueden atender haciendo delivery, los que no son esenciales. Bueno, acá lo que yo escuchándole a Sequera, lo que él más insistió, hizo hincapié en la larga conferencia que se hizo hoy, es el tema de mantenerte en tu círculo y de evitar hacer el traslado para irte a otros lugares, por ejemplo, visitar a los amigos o a los parientes que hace mucho tiempo no ves. ¿Cómo se la revocan los muchachos, ¿Cómo se mira Pero fíjate, pero... Este te lo dan- podemos mencionar, Federico. Sí, vamos a leer. Claro, sale, te viene en Instagram, te sale, No, ¿verdad? pero Ana, yo estaba hablando en serio. No, pero es cierto, una de pero las fíjate. pocas veces que hablo en serio. Fíjate. No, Pero ellos cumplen con con los requisitos. Lee un Dice, poquitito. Promo Shop, Semana Santa en casa, alquiler de servicio completo. Te llevan el sábado 27 y retiran el lunes 5. O sea, ya para toda la cuarentena tener el show ahí. Y te retiran ¿En el lunes. serio, bro? Sí, acá estoy viendo. Esa promoción está interesante, ¿será? Interesante, ¿eh? Te prestamos nuestra máquina por más de 7 días. Bien. Para la gente que está en cuarentena. En el Quinche Roberto vas a Todos los mencionar, días. Federico. No, porque ahí tenemos una cerveza de auspiciante, entonces no puede entrar. Tenés colisión. Sí. Ese puta, ¿cómo vamos? Esto pues es clave para la muchachada. No, pero La esto hinchada para, del esto es ciclón. para los que no laburan desde hoy, ¿verdad? Para los que van a estar 7 días arrancándose. Para los funcionarios Nosotros públicos. tenemos que estar a la mañana, hermano, Para los acá funcionarios temprano. públicos entonces- otra vez. Claro, ideal para los funcionarios públicos. Bueno, después, yo no sé, ¿a quién le podemos llamar para que nos explique? Yo sé que es medio embolado el tema, pero alguien que nos explique así brevemente, con contundencia y con claridad, cuáles lo que son las restricciones, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. No puede ser un periodista, Guillermo Manigi no puede prepararse para que nos haga un resumen de 2 minutos, le vamos a robar su tiempo, a la 1 de la tarde, ¿verdad? Porque desde hoy están las restricciones de la medianoche. Nosotros vamos a seguir normal, muchachos. Transmitimos Libertad Guaraní el domingo. Lunes tenemos programa. Estamos esperando por la programación de la 10ª fecha principalmente, que es el otro fin de semana. Ya está el árbitro designado, Carlos Paul Benítez, Ever Aquino en el bar para Libertad Guaraní. Ojo con Libertad, ¿eh? Libertad llega a ganar y va a ser
más que nunca puntero del campeonato, va a sacarle 5 de ventaja a Olimpia, Cerro y Guaireña. Ahora pregunto, si gana Guaraní, ¿cómo va a quedar? Guaraní iría a cuánto, a 13 puntos. ¿Me pueden revisar la tabla? Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, saludos para vos y a los compañeros, a la audiencia. Efectivamente, irá a 13 en caso de sumar de a 3 el domingo en Tuyucua, el equipo aborigen. Está muy, se te escucha muy bien, Gerardo, ¿eh? Muchas gracias. Bien, se te escucha. Y Libertad va a quedar a 2. Va a seguir quedando a 2 de los dos O grandes. sea, Libertad, en el peor de los casos, igual va a seguir de puntero. Igual. Hasta si empata, va a sacar 3 de ventaja. Claro, si pierde Libertad desde la perspectiva del Gumarelo, puede perder la punta contra Olimpia. ¿Te entiendes? Claro, porque la segunda rueda arranca con Libertad es Olimpia. local ahora. Sí, Libertad Olimpia. Es decir, si no pierde contra Guaraní, aunque pierda contra Olimpia, en el peor de los casos va a compartir punta. Ni hablar si es que saca 5 de ventaja. Llamarle a Kichipoca, dice un amigo del WhatsApp. ¿Para qué le vamos a llamar a Kichipoca? Que no. Ah, él en resumen. Llamarle pues a Kichipoca. A ver si. ¿Pero resumen de qué? Un ciudadano común y silvestre como Kichipoca No, él sabe. es el candidato a concejales. concejal. Por eso, llamarle ahora, que suene el teléfono de Kichi al aire. Gerardo, Señor. aguantame un ratito, hermano querido. Sí, señor, con gusto. Dame tu título en Libertad y dame tu título en Guaraní. Mira que él es candidato a concejal. Yo creo que él tiene que conocer la ley. Porque el desconocimiento de la ley no exime la culpabilidad, dice el derecho penal. Que suene al aire, por favor, el teléfono de Kichi. Suena el teléfono de nuestro concejal, o sea, candidato a concejal. Candidatos. Espera. Hola. Kichi, Bruno te saluda, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué Está- tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, bien, Ahí bien. ahí creyó. No, Kichi, Bruno, espera. ¿qué te pasa, Kichi? No, estaba nomás. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Kichi. Vamos. Kichi, mejorame ese saludo, hermano. Vamos a suponer te llama alguien con una necesidad. Vos sos candidato a concejal, ¿verdad, Kichi? Y precandidato a concejal, está precandidato, tranquilo, estamos paso a paso, esto es paso a paso, día a día, no es esto, de acá uno se duerme y chao. Bueno, candidato, decime por qué lista, dónde, de qué candidato, de qué ciudad lo que vos sos, Kichi. Asunción. O sea que vos, Bruno, no me votás porque vos votás en Lambaré. Yo estoy en mira, ya sabes todo. ¿Sabes, No, ¿sabes qué, Bruno? ¿Sabes quién me vota? Diego Marini, por ejemplo. A Diego te va a votar. Yo voto en Asunción. Ariel vota en Asunción también. La propuesta, si son serios, no son Ariel serios, qué es lo que propone la ciudadanía, si es un proyecto No, realizable. primero o quiero puro preguntarlo populismo. con quién está. A ver, ¿en qué bando vos estás, Kichi? Patria quería. Ah, no está ni en el Colorado ni en el Liberal. Patria quería. Puede ser. Arrancamos bien. Patria quería. Patria quería. Bueno, Patria quería. Kichi, entonces Sí. vamos a ponerte a prueba, hermano querido. Poneme No, pues- una de suspenso, mi querido ¿Por qué? Martín Ariel. Kichi, Sí, si vos superás esta prueba, sí. si vos superás esta prueba, yo te puedo Sí. asegurar que muchísima gente te va a votar. Esta prueba. A ver, señor Gabor Kichipoca, Sí, Kichipoca, sí. ¿a partir de qué hora? ¿Y qué se puede y qué no se puede en cuanto a la medida de restricción que ha tomado el gobierno paraguayo? Lo escuchamos atentamente. Bueno, en cuanto a la medida que tomó el gobierno paraguayo, hay cosas que no estoy de acuerdo, por ejemplo, como en el cierre de los parques, por ejemplo. De los parques, como Ñuguazú, pues la gente necesita hacer deporte, necesita recorrer, necesita caminar. No puede cerrar el parque. No estoy de acuerdo con que cierre el parque. Bajo ningún aspecto. Bueno, Bueno, después, y yo creo que también es culpa del gobierno no haber traído la vacuna en su momento. me está piloteando. Me está piloteando. ¿Por qué te estoy piloteando, Bruno? No, yo te pregunté las medidas restrictivas. ¿Cuáles son y a partir de qué hora? Ah, a la medianoche. A la medianoche son las Hasta ahí medidas. estamos, medianoche. Bueno, ¿cuáles A son las partir de medidas? medianoche toda la Semana Santa. ¿Eh? No, toda la Semana Santa, toda la Semana Santa hasta el domingo 4. Perfecto, hasta ahí perfecto, bien, 10 puntos sobre 10. Sí. Bueno, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer, Kichi? No se puede ir a comer en ningún restaurante, pues solamente delivery o te va a buscar la comida y llegar a tu casa. Ok. O se puede circular de 5 de la mañana hasta las 20 horas.
Estamos bien, Federico. Bien, bien. Bien, perfecto. Sigamos. Recuperando credibilidad. Muy bien, sigamos, Claro, Kichi. claro. Después, lo único que está habilitado a competencia deportiva es el fútbol profesional y el entrenamiento de los atletas de alto rendimiento en el Comité Olímpico y en la Secretaría Nacional de Deportes. Muy bien, muy Y bien. deporte individual, o sea, vos puedes andar en bicicleta, trotar, todo eso. Ah, muy bien. El tema de las bebidas alcohólicas. Yo puedo, por ejemplo, tomar, puedo hacer lo que quiero. ¿Cómo es el tema? No, en tu casa. No, Bueno, pero por fuera ejemplo, nada. una bodega, ¿cómo va a funcionar ese día? A partir de la hasta, medida de... hasta las 20 horas nomás. Y chao. De las 5 hasta las 20. Comprar antes. Chao. No, la bodega no se... Ahora me dice acá, ¿cómo? De concejal. Los BIS, se abren los BIS se abren, los puntos de venta, los BIS, no digo, yo vi lo que están ahí. Y no solo bodega, es un tipo un súper. Bueno, tipo, eso sí está abierto. Ahí se venden también, se venden los super sí están abiertos. Necesidades esenciales, farmacia, industria, eso sí está abierto. Ah, bueno, si yo me quiero ir a Carapeguá, No, solo tenés que irte hoy. pero eso, Por bueno, mañana. no, espera, Kichi. Eso es burlar la ley. No, eso es burlar la ley, espera. Qué bárbaro, O sea, Kichi. si vos querés irte, Hermano, vos preguntás si querés irte. Ojo, yo te estoy aclarando si te querés ir. Porque hay gente que está yendo hoy al interior. Ahora, tenés que volver el 4, te quedás, te vas y no volvés hasta el 4, hasta el 5. ¿Cómo que te vas y no podés volver hasta el 4 o el 5? No. Y bueno, el domingo 4, porque las restricciones sí, uno puede salir desde la... Bueno, pero ¿y vos ¿cómo se va? podés llevar el COVID otra vez el COVID? Depende de qué grado de responsabilidad tengas también. Ah, no, Porque no todos tienen el COVID, Bruno. No, eso sabemos, gracias a Dios. Me estás piloteando, Kichi. No, Esta parte... yo no estoy piloteando, pues. Espera, acá en esta zona me estás piloteando. Bueno, Ahí todas las mesas ya estuvo y todos están tranquilos, disfrutando tranquilo ahora. No, es que estamos tranquilos con las variables que llegan. No, aparte, No. yo siempre te voy a recordar que el sábado 2 de enero yo estaba en el estudio de la FM y mi compañero Gabo estaba con el Millennial en San Bernardino y me pasaron, Bruno, con Kichi Poca. sí. Sábado 2 de enero. Sí. Me pasaron con Kichi Poca y hablamos allí. Creo que Kichi iba a comprar un yogur con bollo para merendar en San Bernardino. A la bocha. Sí. Y vos sabés que al otro día me vino el bicho y 3 días matar. No te vayas a reír, rapucha, te conté, No, güey. pero Lo que no, para no. mí fue dramático, para vos fue simpático, ¿no? No, profe, lo que pasa, no es porque yo te llamé, porque vos me llamaste, yo hablé contigo, no. Y bueno, pero fue casualidad. Vos tenés más Bueno, casualidad que... Kichi, respondiste en un 80%, diría yo, ¿verdad? Relativamente. Ariel, vos querés hacer una pregunta más. ¿Quién va a ser el candidato a concejal de tu partido, de tu movimiento político? ¿De intendente, decimos? Sí. ¿O concejal? Intendente. Seba García, el actual diputado de la Nación. Seba García. Sí. Sebastián García. Ya. Y vos personalmente, ¿qué es lo que vos proponés a la ciudadanía? Lo más ¿Qué importante nomás que diga. 3 puntos. Su propuesta en mi caso, 1. En mi caso, voto Mira. en Asunción. ¿Qué me propones como ciudadano para captar mi voto? Mira, yo voy a centralizar mi campaña en las plazas, espacios deportivos y los clubes. Sí. ¿Qué necesidades tienen? ¿Cuáles son las falencias? ¿Qué les falta? Mejorar eso. Bueno, pues si yo te pido un 100.000, por ejemplo, a vos, ¿me darías o no? ¿Por qué? ¿Por qué te da? ¿Por qué? No, Y no vamos sé, a la trabajar bien. necesidad de mi barrio, no sé, te pregunto, quiero pintar mi, no sé. No, vamos a hacer las gestiones para que tu barrio esté en forma. Vos Alianza no es que todo vas a con- dar, por ejemplo, no vas a dar vacaí, no vas a dar caña. No, nada. Contigo ni Nosotros- un peso, nada, no hay tu tía. No hay tu tía. Pero aquí, Trabajo y trabajo. Aquí me dice el Y amigo gestión. Nelson que ya cumpliste con el requisito para ser político, Kichi, cuando instaste a la gente a que burle la medida, que se vaya ahora a Carapeguá, cuando te preguntó Bruno. Claro. Dijiste que se No. vaya ahora. Ahí No, ya pero dice lo que pasa que es que- ya te vas recibiendo de a poco de político. No, lo que pasa es que uno preguntó si hasta hoy te puedes ir. Vos, si yo me quiero ir hoy a Samber, me puedo ir hoy a Samber, hasta hoy. Porque las medidas rigen a partir de la medianoche. Te salió con una jurídica, no. Pero Kichi, acá la cuestión es que nos quedemos todos en casa. Si no es de necesidad urgente, Y vamos a ver la eliminatoria europea, un partidazo, la eliminatoria europea, 2-3 fechas se juegan. Ayer empató Hungría 3-3 con Polonia, ayer ganó Italia, goleó a Alemania, empató a España.
Sí. No sabemos todos los resultados, Kichi, sabemos. Sí, no sé, pero esa... Kichi, sí. ¿qué pasa, Ariel? ¿No te Ahí convence, no? Fede, mi padrino, Fede apoya... Acá respalda mi Johnny candidatura. González te felicita también, que creo que es un voto más, ¿verdad? Porque Johnny está en Asunción. Porque está manejando bien, ¿eh? Y tenés un proyecto más que va más Yo estoy allá preparando el hermosamiento todito. de las plazas y ver qué se necesita en las Claro. plazas. Lo que pasa es que nosotros tenemos un listado amplio de, por ejemplo, de candidatos a concejales de en diferentes rubros, por ejemplo. El que lidera nuestra lista, que acompaña, es Álvaro Bravo, que es el actual concejal por Patria en Asunción. Y Después están ¿no Pablo y hicieron todavía Serrano. algún sondeo para ver en Bueno, dónde está parado? ¿Cómo? Si nos hicieron todavía algún sondeo para ver si... No, está- todavía, porque estamos armando el esquema, o sea, creo que hoy había tiempo para escribir las candidaturas a todos los partidos. Kichi, vos no pedirías, por ejemplo, el cambio de nombre del Estadio Libertad, por ejemplo, que mucha gente quiere cambiar. Y yo quiero poner que se llame La Huerta, por ejemplo. A mí me gusta eso. La Huerta o el Coloso, algo. No Nicolás Leo, no. A mí no me gusta Nicolás Leo. O sea que si tenés la posibilidad de ser concejal, podrías pedir eso. Mirá que hay mucha gente que le va a quedar simpático que se cambie ese nombre. Sí, mucha gente está con el cambio del nombre de la cancha del Club Libertad. Carlos María Franco te envía un saludo, Kichi. Sí, igualmente un saludo para él también. Un saludo para él también. Bueno, Kichi. Cerramos acá el contacto entonces contigo, Plata, Caña, Vacaíno, corre, vos si querés proyecto, vas a hermosear las plazas. Yo sí quiero pedir, Bruno, es que si la gente tiene alguna inquietud, que me llame, que me haga la consulta, nosotros vamos a trabajar en eso, porque tengo que, a través del concejal, que es concejal, ahora podemos presentar el proyecto mirando el año que viene, porque se cierra pues en septiembre, creo que octubre ellos tienen el manejo del presupuesto para el año que viene, y el concejal que entra va a tener que manejar el presupuesto ya que se aprobó antes. Está bien. Kichi, ¿por qué no donás tu sueldo si llegas a ser concejal? ¿Por qué no? Vamos a ver, hay que llegar primero, Bruno. Tenemos que llegar. No, mira, acá está mal, Leo. Verá, Hay que sacame llegar esta donde yo le propongo hay que esto, llegar como se primero. tartamudea todo. Kichi, Hay que llegar primero, Bruno. Hay que Kichi, llegar primero. Kichi. Paso a paso. No, ¿qué paso a paso? Kichi, Paso a paso. Kichi, promete que vas a donar, hermano, tu sueldo si sos concejal. Vamos a llegar, Bruno. Vamos a donar algo, eso sí. ¿Qué? Vamos a donar. No, Bruno. donación Bruno, del 100% de tu sueldo, Kichi, Bruno, dejate de Bruno. joder. Bruno, vos no vas a hacer, Bruno, justo lastimosa no te pudiste cambiar para votar por el que te habla, ¿verdad? No, vos me estás cambiando el tema. No, ¿Vas a donar o Tengo no que vas a llegar donar el 100% primero. de tu, Tengo que de llegar tu primero. dieta? Hay que llegar primero. No. Lo que sí no es estar mal. De bola, o sea, no, bola. No, Yo no mira, te no, no, vos no tenés mi voto, Kichi. Si vos no donás el 100, es más, voy a cambiarme de padrón, voy a irme a Asunción y voy a votar por vos. Si vos me decís 100% voy a donar, ¿Pero cuánto tiempo? ¿Un mes o...? no, todo su mandato. Pero Kichi tiene plata, hermano. Vos sabés, su papá es rico, tiene plata. Dejate de joder, Kichi. No. ¿Eh? Bueno, ¿cuánto por ciento vas a donar? Vamos a donar un 60%. ¿60%? Sí. Kichi, no vaya a decir por decir las cosas, mira que después no te podés Tranquilo, repetir. Bruno, está grabado ahí. ¿Y a quién le va a donar 60%? No sé todavía. Eso vamos a trabajar con la gente. Hay gente que necesita. Tranquilo, hermano. bien, Hay bien, fundaciones, a fundaciones. Claro, porque no sea Fundación Kichi, poco otra vez, no sé. No. Kichi, y con el tío HC no hubo caso de formar parte de su plataforma política. No, hablé con la DC, no hablé. Está bien. Bueno, Kichi, suerte, cuídate mucho. Dale, ahí tengo el apoyo también de Leti Medina también, ojo, ¿De quién, qué? Leti Medina que está con la Marvel, que está con Ariel también por la mañana. Ellos también apoyan mi candidatura. Bueno, está bien, Kichi, tenés, va sumando adeptos. Sí. Bueno, Kichi. Leti creo que no vota tampoco, ¿eh? Igual que No, Leti Te vota. apoyamos, hermano, pero bueno. Leti vota acá en la Asunción. Chao, Kichi. Muchas gracias, Bruno, un saludo para todos y bueno. Adiós. Gracias, Kichi. Cuídate mucho. Kichi Poca, nuestro compañero y amigo. Está la 10ª fecha, muchachos. Viernes bien. Santo, efectivamente, no va a haber fútbol.
Claro, porque era una cosa de loco, lo anunciaba que Viernes Nunca, Santo va a haber nunca. fútbol. ¿Cómo que Viernes Santo va a haber menos en fútbol? estos días tan especiales. Vamos. Jueves. Ahí está. Jueves 1 de abril, 18:15, en los Jardines del Quelito. River, 12 de octubre. Ahí está. Copa Sudamericana. Tienen ambos la semana que viene. Sí. La otra. Jueves 20:30, Arsenio Erico, Nacional Guaraní. Sábado, pero que muchachos, ayúdenme, domingo de Pascua. Sábado ¿verdad? el 3 de abril de Gloria. Sábado de Gloria, 18:15, Guaireña Sportivo Luqueño, en el Parque del Guairá. 20:30, sábado, 3 de abril, Libertad Olimpia, en Tuyucuá. Y el domingo, único partido, Cerro Porteño, Sol de América, 19 horas en la Olla Azulgrana. Esa es la 10ª fecha del campeonato Apertura. ¿Quieren que repita? Viernes Santo no hay fútbol. Jueves Santo sí, 2. 18:15, River, 12 de octubre, en el Quelito. Nacional Guaraní, Arsenio Erico, jueves 20:30. Sábado, Guaireña Luqueño, 18:15. 20:30 en Tuyucuá el sábado, Libertad Olimpia. Y el domingo a las 19 horas. El partido único domingo, repito, domingo 4 de abril, domingo de Ramos. O de Ramos, ¿cómo se dice? Domingo de Ramos. Ramos. Sí. Cerro Porteño, Sol de América. Ese pico es cuando Jesús es recibido en el burrito con el... Exacto, cuando en ingresa la entrada a Jerusalén. a... ¿eh? Cuando ingresa a Jerusalén. Ingresa a Jerusalén. Gracias, señor Chan. Cerro Porteño, Sol de América. Domingo 19 horas en la Olla Azulgrana. Lo que llama la atención es el horario, ¿eh? ¿Por qué, Dani? Todo muy tarde. Luis Canonikov, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, muy bien, ¿cómo estás? Un gran saludo a tus compañeros y a toda la audiencia. Gracias por estar al aire, Luis. Queríamos consultarte algo. Federico, por favor, si podés consultarle la cuestión esta de Gerardo Ortiz que te estaba diciendo, estábamos hablando acá con los compañeros. Un saludo para Luis. Estábamos hablando, averiguando el tema. Hoy hasta las 23:59 tiene tiempo Cerro para registrar a través del TMS a Ortiz. Estábamos hablando que para hacer eso debe ya tener un acuerdo y la firma o la remisión del pase de Once Caldas, que no es más como antes que uno registraba y después actuaba, ¿verdad? Claro, es así, Federico. El día de hoy a las 23:59, como mucho, tiene que haber un acuerdo, ya sea con el jugador o con el club, y que la APF solicite a la Federación Colombiana el CTI, que es el Certificado de Transferencia Internacional, lo que conocemos como PASE. No es necesario que la operación se finalice hoy, que ya esté registrado en APF, sino solicitar el CTI. Ese es el paso jurídico que ya habilitaría una vez que llegue el CTI en fecha posterior. O sea, entonces yo no estaba lejos de lo que le estaba diciendo, muchachos. Puede... Tiene que haber ya acuerdo. No, claro, pero vamos a suponer acuerdo. que no se finiquite la negociación y que le diga a Cerro, vamos a escribirle al jugador y después cerramos la próxima semana, porque el tema es la premura del tiempo, Luis. No, pero para inscribir al jugador ya tiene que haber un acuerdo concreto, porque en el sistema informático se carga toda la información, ya sea nuevo contrato con el club Cerro Porteño en este caso, terminación contractual con el club anterior, y una vez que estén todos esos documentos obligatorios, ahí recién la APF puede solicitar la transferencia. ¿Y hasta qué hora exactamente tiene tiempo Cerro? Hasta las 23:59. A partir de las 00 horas el sistema cierra automáticamente. Luis, acá estábamos especulando porque, según la información que manejan los compañeros, no es tan grande la diferencia de los montos entre la propuesta de Cerro y la cláusula para rescindir. Entonces, una de las interpretaciones era, capaz si vos pagás y rescindís, burocráticamente se demora un poquito más. Eso es así, como que si hay un acuerdo es mucho más prolijo, es mucho más expeditivo, rápido, mientras que si es una rescisión de contrato podría llevar un tiempo.
Es una de las opciones que, por supuesto, es válida que si el jugador tiene una cláusula de terminación contractual y hace uso de esa terminación el día de hoy, comunicando efectivamente a su club y realizando el pago, es un instrumento válido que eso se puede tramitar en el sistema y se concretaría ya una vez que transcurran los días. Ya. Allá hablamos de días. Sí. Está clarísimo. Muchísimas gracias, Luis. ¿Algo que quieras comunicar, algo que consideres importante? Porque a partir de hoy, a las 0 horas, rigen medidas de parte del gobierno, restricciones. ¿Algo que por ahí consideres importante transmitir en el tema fútbol, Luis? Sí, y lo de siempre, Bruno, la situación está complicada en el país y bueno, desde el fútbol paraguayo lo único que podemos hacer ahora es dar cumplimiento y acatar el decreto presidencial y bueno, cuidarnos entre todos porque va a ser la única manera de volver después de nuestras fechas al desarrollo normal de todas nuestras competiciones, que es lo que más queremos, que inicien todos nuestros torneos en fecha como fue ya previamente calendarizado. Perfecto. Gracias, Luis, por atendernos, muy amable. Fuerte abrazo a todos. Luis Canonikov, secretario general de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Lo tenemos en el circuito ya a Gerardo. Vamos a hacer un ping-pong con Edgar. Arrancamos con el local. ¿Quién es local? ¿Libertad? Libertad. Versus Guaraní. ¿Qué querés decir, Federico? La aclaración nomás que domingo de Pascua, el domingo 4 de abril que estábamos mencionando, domingo de Ramos, este próximo domingo. Este domingo ya. Este domingo de no Ramos. No vaya a decir próximo porque le confundí a la gente. Para el paraguayo, domingo, este domingo. Este domingo. Y el próximo domingo es el siguiente domingo. No todos son así, ¿eh? El próximo domingo, que es ahí sí que te gusta. Ahí sí. Está. Bien. Sí. De Ramos y el otro de Pascua. Sí. Gracias a la gente que... No, aclaramos. Domingos distintos. Aclaramos, Son 2 domingos distintos, es más. No, aclaro yo que Dani pensó que yo le decía por este domingo. Yo también por eso dije de Ramos. Sí, todos los tres. Claro, y preguntabas el porqué de esa denominación, porque además... medio complicado lo que es la narrativa que el mismo día vos ingreses y después estés resucitando. El mismo día, ¿verdad? Claro. Medio complicado. En el medio te mataron, ¿verdad? O sea, entonces... Bueno, está aclarado. Algún día, si me autoriza alguien acá de la mesa, voy a pasar la historia de José, de San José, el papá de Jesús, de Mimí, de que quiso abandonar y después parece que no corrió su vida y tuvo que volver y aceptar la paternidad. Solamente si me autoriza. Vamos a buscar nomás en la Biblia y leemos lo que dice el párrafo de la Biblia. Versículo por versículo, punto. No, vos te imaginás que la Virgen haya... si vos que era San José y que venga... No, ya está. Porque ahora recordamos la historia de Elvis Presley y ¿cuál es otro? La biografía no autorizada. De Noé. El arca de Noé. No, hermano, basta. Mirá la película de Russell Crowe, mi querido Federico. Vamos a dejar así nomás. Bueno, Edgar, está Gerardo para contarnos información de Libertad, contarnos información de Guaraní. Vamos a cerrar el programa con una nota espectacular con Miguelito Almirón. Charlamos con él en directo desde Inglaterra. Necesito a Johnny. Johnny tiene un problema. Qué suerte que Johnny no reaccionó como la señora esta de tía ¿cómo se llama? Don Vito. No, lo que le pasó a Johnny en la farmacia fue... Johnny hoy, atención señores, porque en un instante Johnny tuvo un problema en la farmacia. Nos va a contar información de Olimpia, lógicamente. Pero Johnny tuvo un problema en la farmacia. Qué suerte que no gritó como la señora de Don Vito, ¿Vos te imaginás que nuestro compañero le haya gritado? Pero Johnny va a contar lo que pasó, No se pierdan Johnny en la farmacia. Así se llama la novela. Bueno, Edgar, haceme el favor, mi querido Edgar. Confirmó Cristian Domínguez que Osvaldo Domínguez está con COVID-19. Está guardando reposo en su domicilio particular. Se encuentra estable, decía el hijo de Osvaldo Domínguez. ¿Tu papá está con COVID, eso es cierto? Sí, es cierto. ¿Y cómo está el gran Osvaldo? Gracias a Dios, súper bien. En casa, monitoreándose, con toda la protección que se puede tener hoy día, ¿verdad? Entenderá que se trata de Osvaldo, por eso la preocupación en el mundo del fútbol y de los amigos que él tiene en el fútbol y más allá del fútbol. ¿Él hace cuánto tiempo que está con COVID, Cristian? Y unos días, no recuerdo bien, que le salió positivo, creo que hacen
3 o 4 días. Pero él no se va a internar, él va a estar, tiene todos los cuidados ahí en la casa. Y bueno, esperemos que no haga falta internación, ¿verdad? Está todavía en los primeros días, pero gracias a Dios evolucionando súper bien, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Cristian él? 80. 80 años. Sí, te acordás que el año pasado se lanzó su libro justamente conmemorándose su 80 aniversario. Yo entiendo la preocupación de la gente y entiendo la importancia de la pregunta y la entrevista, así que cómo no, decir la verdad, está bien, gracias a Dios, y bueno, esperemos que siga así, porque esta enfermedad ustedes saben que es una enfermedad muy complicada, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes, el chile queso maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Prueba el nuevo ron Fortín Canela. Cuando abrís una botella sentís de entrada un explosivo aroma dulce e intenso de la canela y descubrís nuevos sabores más frescos y dulces, como la miel de caña con la que se produce. Se disfruta mejor solo y bien frío, pero su sabor picante y dulce es ideal para cócteles con frutas o como ingrediente para repostería. Proba el nuevo ron Fortín Canela, una nueva forma de combinar. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por su frescura, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es del agrado del exigente consumidor paraguayo. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Otro golazo de Arcoiris. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos en las redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, con sabor y confianza. Bueno, ¿quién está? ¿Está Gerardo? Para hablar de el Gumarelo primero, después de Guaraní. Gerardo, ¿qué tal? Dice Federico, efectivamente, este domingo en Tuyucuá, 19:30 horas, el partido de la 7ª fecha, regularización entre estos equipos. Libertad, que Garnero tiene prácticamente a todo el plantel a su disposición, exceptuando a Antonio Barreiro, quien sufre un desgarro muscular y trabaja diferenciado, por eso no está a las órdenes del argentino. Y repito, lo demás, todos a las órdenes de Daniel Garnero. Puede sufrir una variante el equipo de Libertad, que, a propósito, no es habitual el Garnero, pero se entiende la situación, por qué no repite siempre la misma formación fecha tras fecha, por el tema de la sanidad del plantel, pero en este caso, por ejemplo, se puede anunciar la vuelta de Iván Ramírez, quien la fecha pasada no estuvo ante Sportivo Luqueño porque le dio descanso. Piris, Iván, su tocayo, cubrió la zona del lateral derecho y puede volver, repito, Iván Ramírez. No suele confirmar el equipo Garnero porque más bien trabaja en la parte táctica. Ayer lo hizo, hoy lo va a hacer de vuelta, por sobre todo en definición. Y mañana están citados para las 18 horas en Tuyucuá y ya quedan concentrados en la sede del club esperando el partido del domingo ante Guaraní. Iván Ramírez decía que puede volver al equipo. Martín Silva, Iván Ramírez, Javier Báez, Alexander Barbosa, Leonel Banjoni, la línea de 4 defensores. Héctor Villalba, Hugo Martínez, aunque podría tener una posibilidad el otro Martínez, a Ramón, que se vio desde la banca la fecha pasada. Daniel Bocanegra, Rodrigo Bogarín, de gran partido la fecha pasada, y desde que apareció Garnero está con todo el ex Guaraní. Y en ofensiva, Bautista Merlini junto a Tacuara Cardoso. Repito, en el día de la fecha están citados para las 18, esta vez la sede de la Fuerza Aérea, donde normalmente practica Libertad, y mañana a las 18 horas la última movilización, concentran y esperan el partido del domingo por parte de los repolleros. Por el lado de... ¿Señor? Sí, por el lado de Guaraní. Aguantamos un ratito con Guaraní, Gerardo, por favor, ¿sí? Sí, señor. Dale.
Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, calidad irrepetible. Cerámica Itagua S.A. Seguimos también en Instagram, @cerámica_Itagua. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por mucho más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800-650. ¿Qué pasa si te digo que podés encontrar camisas con cuello perfecto, remeras de todo tipo y los pantalones que no te fallen? En Bruno Corsi pensamos en vos y quisimos solucionarte la vida para que puedas encontrar esas prendas que siempre buscaste, ya sea para la oficina o para salir, todo en un solo lugar. Además contamos con talles hasta 5XL. Búscalos en las redes sociales como Bruno Corsi_. Bueno, ¿qué tenés lo de Guaraní, Gerardo? Sí, señor. Me permitís redondear un poquito por Libertad, porque no di a conocer, por ejemplo, cuándo juega Copa Libertadores. Lo hará el miércoles 7 de abril en el Defensores del Chaco, 21:30 horas, ante Nacional de Medellín. Y la revancha 8 días después, el 14 en la ciudad de Medellín, Colombia. Y ahí ya se vendrá rotación en el equipo, porque en la rueda de revanchas del torneo local, Libertad va a recibir a Olimpia previo al partido de Copa Libertadores de América. Repito, la probable formación de Libertad: Martín Silva, Iván Ramírez, Javier Vázquez, Alexander Barbosa y Leonel Banjoni. Héctor Villalba, Hugo Martínez, Daniel Bocanegra, Rodrigo Bogarín, Bautista Merlini y Tacuara Cardoso. Ojo, Garnero, tiene a 5, en esta formación tiene a 5 extranjeros, y a la hora de cambiar hay que estar atento. Por el lado de Guaraní, bueno, es diferente totalmente las cosas. Un poquito mejoró el ambiente después del partido ante Cerro Porteño, porque estuvo a punto de pellizcar un punto, pero tal cosa no ocurrió y se avisoran nuevamente varias modificaciones en el equipo aurinegro. La presencia de Alexis Villalba por el expulsado Juan Franco en el puesto de zaguero de lateral derecho. Gaspar Servio, Alexis Villalba, Ángel Benítez, que volvería a la Cueva para jugar con Roberto Fernández en la saga central, y Miguel Benítez de zaguero lateral izquierdo, quien vuelve a la titularidad. Jorge Morel de volante central, Nicolás Maná, Rodrigo Fernández Cedrés, José Florentini y Antonio Marín, y Raúl Bobadilla el único punta a punta, pero esto definitivamente se va a confirmar en el día de hoy, en su defecto mañana, cuando se tendrá la última movilización de parte de los aborígenes, y posteriormente irán al encierro en el Hotel Borbón los dirigidos por Costas. Ahora, de perder otra vez Guaraní, ya prácticamente no va a tener nada que hacer en este torneo, pero si resulta ganancioso en Tuyucuá ante Libertad, tiene posibilidades, porque en la rueda de revanchas del torneo local tendrá que ir hasta Barrio Obrero para medir a Nacional en el Arsenio Rico, y nuevamente se puede prender una esperanza de que pueda continuar con posibilidades de campeonar el equipo de Guaraní. Pero insisto, de perder prácticamente ya se estará tirando la toalla en Campamento Aborigen. Bruno, compañía, audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, un abrazo. Hasta luego, muchas gracias a ustedes. Adiós. Falleció mi tío Abelino Ramírez. Quiero enviarle mucha fuerza a mi tía Nidia Ramírez y a mis primas, a Laura, a Katia, a todos los familiares. Quien conoce a Abelino, él es abogado, doctor, fue juez, abogado durante muchísimos años en Pedro Juan Caballero. Así que un saludo y mucha fuerza, antes que nada, sentidos pésames a la familia, mucha fuerza. Lamentablemente falleció por complicaciones de COVID, y cristiana resignación para toda la familia Ramírez por el fallecimiento del doctor Abelino Ramírez de Pedro Juan Caballero. Bueno,
Vamos a ir a Olimpia con Johnny González, por favor. Roque Santa Cruz y Tacuara Cardoso, 2 goleadores implacables, prefieren Lactolanda. Disfruta como ellos la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital y descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. ¿Sabías que ahora las recargas de Claro vienen con regalos? Recarga desde 20.000 guaraníes y de regalo tenés 1 giga para navegar, redes sociales gratis, WhatsApp y llamadas gratis, internet cambio, cambiata Claro. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial, con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes. UNASUR, el poder de crecer virtualmente. UNASUR, tu mejor elección. Llama al 021-232-751 al WhatsApp 0992-221-685. UNASUR. A ver si Twitty, por favor, en todas las plataformas levanta, bueno, en Facebook y en Twitter, la programación de la 10ª fecha del campeonato que vamos a ir repitiendo. Está Johnny, como dijimos acá, adelantábamos siempre, dijimos Viernes Santo no va a haber fútbol. Y recordábamos la anécdota que cuando se programó un partido, inclusive le llamaron desde la Iglesia Católica a las autoridades del fútbol. Eso fue en el año 2012. Nacional iba a jugar con Rubio Ñu. Sí. Programaron el partido de Nacional porque tenía Copa Libertadores la semana siguiente. Y luego entonces el religioso llama al entonces presidente de la Conmebol, Nicolás Leo, para que le llame Juan Ángel Naput. para que le llame a Juan Ángel Naput, presidente de la APF. Y eso Juan Ángel Naput era presidente de la APF y Leo presidente de la Conmebol. Y el religioso tenía más relación con Nicolás Leo, le Claro. llama para decirle... No, Viernes Santo no. Y Nicolás Leo le llama a Juan Ángel Naput y luego Juan Ángel le llama a la divisional para decir, bueno, y se jugó al día siguiente. Claro. El partido de Nacional Rubioño. Claro, dijimos acá, Viernes Santo no puede haber fútbol. Jueves, sábado y domingo, fútbol, señores. Monseñor Claudio Jiménez me aportan ya acá los muchachos. Johnny González. ¿Está Johnny, muchachos? Vamos a cerrar con Miguel Almirón, hoy no se pierdan la entrevista. ¿Qué es lo que pasó con Johnny en la farmacia? Por favor, cuenten ya, dice un oyente del WhatsApp. 0972-730-730. 5 audios WhatsApp, muchachos. Van a respetar esto que el gobierno decretó, las restricciones. ¿Qué piensan? ¿Quieren que Johnny cuente lo de la farmacia? ¿Qué quieren saber de fútbol? Poneme al aire, mi querido Martín Ariel. Quiero un contacto con los amigos de WhatsApp. Suena esto. A ver, primer WhatsApp que ya está llegando. Bruno, Julia, Kumanta y Poque, Bañame, mi zapallo pasa. No, eso es puro alimento, hermano querido. Eso comes y te quedas dormido de siesta ahí bajo el mango solo. El Viernes Santo pues un día más normal. ¿Quién es la Iglesia Católica para anteponer sus intereses antes de la entidad privada? Buenas tardes, Carinal Deportivo. Quizás sea uno de los pocos, pero no me gusta escucharle a ese Gerardo. ¿Será? ¿Por qué así, hermano? Gerardito que tan es más bueno que el pan. Avelino Ramírez es muy amigo mío, el doctor. Él venía mucho en el hotel presidente a hospedarse. Yo me la acompañaba por ahí, hablábamos de eso. Me conozco a Avelino Ramírez. Chao. Adiós. Falleció, es mi tío. Avelino Ramírez falleció, lamentablemente víctima del COVID. Abogado y juez durante mucho tiempo en Pedro Juan Caballero. Así que mucha fuerza a mi prima Laura, principalmente a mi tía Nida también. Más audio WhatsApp, por favor. Bruno, Boria, jure mantener hermano Pejaramba, mientras el año de gobernante fuera repartir y la plata del pueblo entre préstamos ya puede acuerdo y con un bote y pase yo y la Boria Jupe jugar, deja todo disfrutado y todo y que estoy piromba y No, tranquilo muchacho, a ver. ¿Qué vamos a respetar? Sale un poco, ¿qué vamos a respetar? Dice el otro. Contaba pelo de Johnny, eso es lo que importa. Dale, pues, Bruno, viejo. Super viernes. Bueno, atención, Johnny. Justo el día estábamos hablando de Davos y San Lorenzo, ¿verdad? Sí. Pero hay que decir que estaba programada la nota, porque el Pipa Borosito estaba en ESPN ahora. Sí.
Pero él ya había anunciado que iba a estar en ESPN. Sí, sí, sí. No es que fue oportunismo. Mira qué casualidad, ¿verdad? Justo ¿Verdad? el día después, ¿eh? No, y... ¿Qué vivo? ¿Y qué dice Gorosito? ¿Está hablando de San Lorenzo, seguro? ¿Qué? ¿De San Lorenzo está hablando? Sí, No sí. nos interesa a nosotros mucho eso ahora mismo. Cuando vos no te mostrás, podés hacer todo por atrás y toda chanchada por atrás si querés. Y yo no soy así, entonces voy y no tengo nada que esconder. Voy, si va ganando, voy, si va perdiendo, voy, si va empatando. Estoy sin trabajo y se me da que puedo ir a San Lorenzo, voy a ver a San Lorenzo. No. Sí, lo que te quiere decir Oscar, que vas y que terminan diciendo. No, siempre hay algunos que terminan diciendo cómo va a estar, pero cómo vas a estar ahí en la tribuna. Está bien lo que vos pero haces. hoy si yo no escondo... Pero hoy estás en Argentina y después que te... Pero no le importa. No, pero estás bien lo que hace. Yo fui a jugar a la pelota. Claro. Ay, pero voy a jugar a la pelota porque soy un enfermo de jugar a la pelota y porque voy a jugar y disfruto como loco de jugar a la pelota. No, si vos haces algo mugriento, no aparece, porque los más mugrientos no aparecen nunca. Sí, y si no lo hacemos mugriento, igual te critican. Y claro, lo que pasa es que hay una tendencia, problema del otro, no mía. Es muy difícil, imposible en realidad, manejar qué piensa el otro. Si es complejo la cabeza de uno, imagínate con el otro. Pero es cierto, y hay un problema en el cual también nosotros tenemos que reeducar, y esto lo digo no de un modo ambicioso, el mensaje. ¿Por qué? Porque muchas veces también es, no, claro, ahí aparece con el serrucho, está viendo, o la cámara va ahí, y quizás cuando el técnico... Bueno, ahí está, ya hablando del serrucho, Gorosito está en ESPN, está hablando de la Argentina, habla de su vida en San Lorenzo. Bueno, a ver. Bruno, Gorosito ahora en ESPN y muchos decían que estaba por Paraguay. No. Bruno, ¿qué tal? Bruno y los muchachos de la mesa, que hable pues Johnny Olimpia, ¿qué novedad hay? Sí. ¿Qué pasó? Y no, ¿qué te vamos a respetar la cuarentena? Ya, el año pasado ya pasamos Semana Santa encerrados, nos dijeron vamos a preparar los sistemas, vamos a preparar el sistema de salud, vamos a encerrarnos y vamos a preparar el sistema para que no colapse, y un año después no quieren meter la misma bola. No, Bruno, no. Bueno, están con todos los amigos de WhatsApp. Está Johnny, por favor, en el circuito. Johnny. Bruno, buen día, saludo para todos. Johnny. Señor. ¿Qué pasó contigo en la farmacia? Es la pregunta del millón, hermano. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, ¿quieres que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva? Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi cerro con el teléfono 021-400-22-811. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria que podés hacer? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único que te ofrece más de 4.200 metros cuadrados de áreas comunes, parque infantil, piscina de gran capacidad, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, más de 6 quinchos, seguridad las 24 horas y una ubicación privilegiada. Además, la financiación es propia y en guaraníes. Contáctate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes como Boulevard Plaza Pinedo. También puedes hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/Boulevard. Es un emprendimiento más de IDESA. Máximo respaldo a su inversión. Johnny, ¿vas a contar información de Olimpia y vas a contar lo de la farmacia, Johnny? Sí, por supuesto, Olimpia, que realmente el hincha quiere saber qué pasó ayer. Pero lo de la farmacia también, Johnny. También, sí. Aguantame un ratito, 5 audio WhatsApp al aire, por favor. A ver. Espera que yo puse acá, yo mismo puse en silencio porque son demasiados mensajes porque llegan. Ñajandu puchun, Bruno, ñajandu puchun, pero ni en los Olimpia, a ver mañana se te Piracaldo y Yahuelo en. Piracaldo y Yahuelo. Eso te traduzco, Chuno, un Piracaldo Mortal Kombat. Gente que no entiende el tema del COVID y no quieren respetar la cuarentena. Y claro, pues el tema es que no contagia a sus familiares. Cuando contagia a un familiar suyo y fallezca, va a tener cargo de conciencia toda la vida. Marcelo Andriotti te escucha de Luque, Bruno. Gracias, qué inconscientes son la gente. Por eso hay muchas muertes hoy en día, porque el paraguayo no respeta. Tiene que haber conciencia, estoy de acuerdo con Marcelo. Bruno, es importante respetar la Viernes Santo, no con la fútbol, no con la partido allá, pero... Muy bien, gracias señor.
Santoral, Bruno. Estamos sumando. Bueno, claro que hay que respetársela. Vamos a respetársela. Y a esa persona que dijo que Moriajú es lleguen de Ompe. Justamente esto se hace por nosotros los Moriajú. Que a tus aguanchas, ni aguanla, ñandera, si, ñamano. Porque la Moriajú cuando leco y la puja de pina. Mi rico con leco. Un marito me hace que todo los tan de Estados Unidos me jave. Por más que un barrio restringido hay 4 patas de la lugar. Y andando la ya sufrí. Entonces por nosotros se está haciendo estas restricciones. Fuerza los muchachos. Bueno, gracias señor. Saludos a todos ahí. Dos cosas. En tu entrevista con Almirón me pareció que te faltó Bruno mencionar que aparte de que Paraguay está pasando mal por la situación, está siendo olvidado otra vez por los políticos, como siempre, por medio de la corrupción. Otra cosa, ¿existe todavía gente que no cree en este virus? Yo no creo más que haya gente que no crea, eso será. Che, mirá lo que es la terminal, será. Un movimiento donde eso que es en vivo ahora. Ponemos ABC TV, ojo lo mitad será. De seguridad, no creo, seguramente son pasajeros. No, son pasajeros. Vamos a hacer una consultita a alguno. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿A dónde te estás dirigiendo vos? San Pedro del Paraná. ¿Dónde? San Pedro del Paraná. San Pedro del Paraná. ¿Visitar allá a tu familia, salir de Franco? Sí, así mismo. Aprovechar un poco la Semana Santa también seguramente, ¿verdad? Sí, así mismo, para aprovechar un poco y pasar con la familia. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes para pasar con la familia? Y nos dieron 15 días de franco. 15 días de permiso sería 15 días de permiso. Después ya retornan nuevamente. Sí, así mismo, el 11 de abril retornamos. Sí, así mismo. Aprovechando un poco también antes de que empiecen todas estas restricciones, ¿verdad? Sí, así. Bueno, ahí está, ojo lo mitad será, se está yendo la gente, veo una terminal atiborrada, se dice. Mayor cantidad de gente, sí, totalmente cargada, y ni hablar del puente de la amistad. ¿Cómo ingresaban los brasileños? Y uno se pregunta ahí la contradicción, ¿no? Porque acá desde hace rato ya comenzaron de vuelta las medidas de restricción, esto de las 5 a 8 de la noche, lo que tiene que ver con el sector de gastronomía. Vos no podés salir a un parque que esté a más de 500 metros de tu casa, por ejemplo, para caminar, andar en bicicleta, trotar, pero podés ir a Brasil. Claro, y sin embargo... eso que cuenta, él es más grave, que están entrando los brasileños. Pero estamos, claro... era el puente de la amistad no podía moverse, era un tránsito lento debido a la gran cantidad de vehículos. Entonces la contradicción ahí, las restricciones que ya de vuelta se establecieron hace un tiempito, mientras que nosotros abrimos las puertas y masivamente los brasileños. Mira esta señora con su valija, espera, vamos a ver, una valija enorme será, mira lo que... Muchísimas gracias. Y así mismo, Roberto, como mencionaba, esta persona, al menos en el caso de ellos, ¿verdad? Tienen 15 días, entonces es el tiempo que le da como para disfrutar un poco de sus familias también, en el caso, obviamente, de... Impresionante la terminal de Asunción, será. En los cuarteles, ¿verdad? Y ahora se da esta posibilidad de salir de Franco, pero obviamente mucha gente también que trabaja en Asunción y que está volviendo ya a sus respectivas localidades para aprovechar esta Semana Santa que va a ser más larga probablemente por todas estas restricciones. Sergio, vos sabés que podríamos averiguar eso, pero a modo de consulta. Si es que la gente hizo coincidir, por ejemplo, un periodo de vacaciones, o si son trabajadores independientes. Que mucha gente, que todo lo que iban a irse nomás luego parece que se están adelantando nomás. Esa parece que es la historia. Johnny. Señor. 3 audio WhatsApp y te prometo que ya vamos al tema. Farmacia y Olimpia, por favor te pido. No, mate como el aporte de lluvia, Dorado Sirirí, eso entra de fino, hermano. Pero no, yo voy a respetar distanciamiento social, lavado de manos, pero yo trabajo como Uber. Yo de día a día para mi ingreso. Pero me Uber está pueden tener atado en mi casa si es que no me van a por lo menos cubrir lo que yo tengo que pagar a fin de mes y la comida de todos los días. Un abrazo. El Uber está permitido, ¿verdad, muchachos? Sí, taxi, Uber. Taxi, Uber, sí. Sí. Bruno, desde Encarnación, Alfredo, excelente programa. Gracias, Alfredo. Van a respetar a los funcionarios públicos porque ellos fin de mes se van al cajero y clean caja. Y nosotros lo que tenemos que remar el día a día, hule. Bueno, gracias a los amigos del WhatsApp. No podemos pasar todos los mensajes porque son demasiados. Johnny.
Señor. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Por la farmacia o por Olimpia? Y primero se cuentan lo malo y después lo bueno. No, esa música es muy... La historia de muy Johnny. especial. Johnny en la farmacia. No tiene nada que ver con terror. Ah, no, es de terror, bueno. No. Decime, ¿qué música ponemos? ¿Una de conflicto, de grito? ¿Cómo sería? ¿O de enojo? Mal humor, Pirebaí. Pirebaí. Bueno. Con los Romero. Ah. Gorosito ya estaba haciendo hoy. Gorosito, ¿qué dice Gorosito? Con los Romero hay que poner las cosas claras de entrada, dice. Que arman el menú. Terrible comida. Y eso también Tenemos cambió. una heladera gigante, teníamos, donde tenías de todo. Espera, está contando anécdota, Ruggeri. Espera, ¿qué dijo de los Romero? Que hay que poner las cosas claras de entrada. Ah, ya se está apuntando como candidato, se está ofreciendo. Bueno, señores, a la vuelta de Edgar. Bruno. Sí, Johnny. ¿Qué Gorosito dijo cuando en enero él retornaba al país para arrancar la pretemporada con Olimpia? Leandro Alves decía que ya era técnico de San Lorenzo. Después, este señor Dabove sale de Argentinos y hace firma contrato con San Lorenzo. Allí Gorosito hace una conferencia en Olimpia y parte de la conferencia decía que él en algún momento va a dirigir a San Lorenzo. No en ese momento, pero que en algún momento, no habló de años, de meses, pero que iba a volver a dirigir al equipo de San Lorenzo. Bueno, gracias, Johnny. Vamos a la vuelta a la farmacia y tema Olimpia, por favor. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, el choriqueso maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Sabías por qué una cerveza fresca como nuestra Pilsen se disfruta mejor? Porque cuando llega a tus manos a pocas horas de ser elaborada, esta mantiene las mejores cualidades como el sabor y sus aromas. Pilsen recién hecha desde 1912. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, Pisas Fuerte. Protección y seguridad de instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecno Electric. Seguiros en Facebook, Tecno Electric PY. Johnny. Señor. ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo se inicia la historia? ¿Con quién te fuiste? ¿Qué pasó? No, pasa que ayer apareció ese video de la señorita muy enojada, con la empanada mal servida, no sé, algo así. De Don Vito, sí. De Don Vito, sí. Que le reclamó a la vendedora. De muy mala forma, una manera exagerada. No, me tocó ir a una farmacia, con mi señora por supuesto. Llegamos y preguntamos por un desodorante. ¿Para ella o para vos? No, para mi señora. Y también iba a comprar para mí. Aprovechando ya que estaba la oportunidad, sí. Entonces... Pero una farmacia grande, sin decir el nombre, ¿verdad? De una cadena. O sea, no te fuiste a farmacia chiquitunga, ¿no? No me fui a farmacia
Chini, en la farmacia, cadena de farmacia. Y preguntamos el producto, el precio en realidad, porque fui primero al súper y en el súper estaba 37.000. Ay, juepete. Entonces, siempre se dice que en la farmacia, si en el súper está con un precio, en la farmacia tiene que tener un precio inferior. Consultamos y la chica sentada... Al revés, acá me dicen. No. No, Dani Federico me dice que es al revés, hermano querido. No. El mejor ejemplo de quiénes son los que ponen... Claro, porcentaje de descuento salvo más que te grande. vaya al día donde la farmacia te descuenta al 30 o al 50%. Ahí está Federico, sí, por supuesto. Pero vos te fuiste hoy y... ¿Qué crees que...? O sea, En realidad fue ayer. ¿Ayer? ¿Y había descuento ayer? No, pasa que hay farmacias que por tu número de cédula te hacen descuento. Porque sos cliente, wow. Porque ya sos cliente, claro, tenés beneficio, no sé qué. Pero qué muy cosa. poco, muy poco. Y consultamos el precio, la señorita sentada en su computadora, y dicen, creo que está aproximadamente tanto. No fue capaz de ingresar ahí en el sistema para ver el precio. Entonces, yo me percato, porque yo también soy también suelo tener un humor para destacar. Entonces le digo, bueno, gracias, muy amable. Y no fui. Ese simplemente fue mi Pero caso espera un poco, con la Johnny. Vos farmacia. le dejaste a la señora ahí con la boca abierta y te retiraste con tu esposo. No, en realidad ni siquiera abrí la boca, dijo... O sea, no te atendió bien y vos preferiste salir nomás del local. Sí, porque uno enseguida se da cuenta que el humor no estaba, a lo mejor no estaba en su momento, y es preferible salir porque ahora tenemos miles y miles de opciones. Está la farmacia, la farmacia, está el súper. Pero vos no tuviste paciencia, Johnny. A lo mejor te iba a decir ella o te dijo más o menos cómo fue el... No, es que si vos preguntas, Bruno, bueno, yo estoy en la farmacia, llega Bruno Pom, estoy yo frente a la computadora y me dice, ¿cuánto cuesta un geniolito? Perdón por la marca. Y yo tengo que ingresar en el sistema, pongo geniolito y me sale 5.000 guaraníes cada caja. Un mal Y ese es el servicio, trámite que un uno tiene que desinterés, hacer. Johnny. Un mal servicio y desinterés es lo que denunciaste. Exactamente. Y leo en tu posteo que la farmacia perdió 2 clientes. Claro, porque mi señora, imagino que la próxima ya no va a ir y yo menos, porque uno lleva dinero. Pero vos le preguntaste bien a la señora el precio, no fuiste medio argeladito. No, yo no pregunté nada. ¿Eh? Yo estuve calladito, en realidad fue la señora la que consulté. Mi señora es súper mamable, ella también es trabajadora, sabe perfectamente, entonces jamás se va a desubicar. Yo de repente me puedo desubicar, porque fui un mal, en este caso, no mal educado, mal aprendido se suele decir. A lo mejor yo puedo entrar en ese terreno. O sea, ella preguntó bien y la señora, ¿qué es lo que dijo? No dijo nada, se cayó. No, dijo aproximadamente puede estar tanto. Para eso está el sistema, Bruno. O entrar en el sistema y... No, pero no te dice fuiste ahí el muy precio. estricto, si te dijo un aproximado, Johnny. No, pues yo necesitaba aproximado, yo necesitaba el precio exacto. No, para mí que vos fallaste, Johnny. No, jamás. No, vos no tuviste paciencia. ¿Por qué no le dijiste, señorita? No puede ver exactamente el monto. Ahí le decía eso y ya está, te iba a entrar en el sistema la señorita. Es que uno se da cuenta, Bruno, con el gesto, que no estaba en su día. Entonces, para no tener la misma reacción de la señora de la empanada, entonces es preferible salir. O sea, vos evitaste problemas. Johnny. Claro, totalmente. Menos mal que no te atendió el coreano ese que hablamos una vez en Colón, de verdad que hicimos todo un programa de él. Sí. El coreano, ¿Qué pasó? ¿Qué? No, y la gente le conoce, el coreano más insoportable del país. ¿En serio? ¿Dónde? ¿Hasta ahora había? Colón, sí, está todavía. Colón yendo para el estadio, ¿verdad? Colón y en una esquina. Mandubirá puede ser. No, Humaitá, Federico. Humaitá, una de esas calles, una esquina, no, terrible el señor. Y vos sé que una vez estábamos hablando acá. ¿Pero cómo tiene tanta gente? Y una zona estratégica, más antes, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó, Federico? No, y estábamos hablando de que, por ejemplo, la señora de la esquina que está ahora, de la señora coreana, sí, de Iturbe, es muy amable. Sí, es muy amable y hablamos y yo nombré al señor que era insoportable y había sido que está todavía.
Y era yendo al estadio, ahí dice Colón y Humaitá. ¿Y por qué es Y insoportable? escribió mucha gente. No, y es insoportable. ¿Pero qué, Federico, te mira mal? Y la tiene como si vos le diera plata. Ahí ya, para empezar, te tira la moneda ahí, caramelo. No, una cosa de loco. Y mira que fuimos un par de veces, porque nos queda otra de repente, ¿verdad? Estratégicamente yendo al estadio. No había tantas opciones como ahora. Esos supermercados 24 horas, eso no había. Nos hemos parado en el Pero Cucano, en la sigue esquina. teniendo gente, que sí que le gustan. Claro, entonces, nena. sarna con gusto, sarna con gusto, sí, ¿no? Sí, sarna con gusto. No pica. Pero tenía mucha gente y gente joven que nos escribió y dijo, no, ese señor es lo máximo. Hay mucha gente de oficina y todo también por ahí. Mira, Boche. No, terrible. Bueno, Es mi que querido Johnny. Cuando se dan cuenta que perder un cliente o perder dos no le hace absolutamente nada, si toman ese camino de... Acá dice Johnny, sí, ¿por qué no consigue el circuito cerrado? Dice tipo Don Vito. Yo dejé aquí. Inclusive una farmacia me escribió y le dije, no se preocupen, no pasa nada, no tiene nada que ver con ustedes. Acá ya me escribió, mira lo rápido, Bruno, para que vean, mira, te muestro. Germán Romero dice, Colón y Humaitá. No sé para qué abre a las 6 de la mañana si a las 8 recién le pasa súper ahí. Y a las 6 ya abre. Espera, estoy recibiendo mensajes sobre... Disculpanos, Chum, por favor, esto no es... a ver un poquitito. No, si espera, Dani le conoce nada. Ponen el audio. Espera, a ver. A mí me tiró el cigarrillo una vez en un partido de Cerro. Una mierda son esos. No generalice, muchachos, no, tranquilo. Si estamos hablando de la Yo no le quiero defender a la chica esa que le gritó a la de Don Vito. Pero te voy a decir una cosa. Ese es el Don Vito con el peor servicio, viejo. Yo ese mismo día me fui y esperé casi 20 minutos por 4 empanadas de jamón y queso, Bruno. Increíble. Ellos le atienden a la gente, tienen ese pedido, ya hacen delivery y son 3 empleados. Y a ver, este Johnny es un argel e impaciente, dice un oyente, amigo del WhatsApp. Mi vecino me es la coreana, Colón y Humaitá. Pero, viste, los coreanos son muy atentos a los súbditos. Ellos, vos le llevan 100.000 y gastas 500 guanis y te van a desencillar. Son muy atentos y son muy comerciales. Pero ese de Colón y Humaitá es güey. Mira, ese dice que es terrible. No, ese es mundial. Está como hace un bloque especial, hay un informe especial de los señores. Me imagino que con la edad que debe tener, está peor todavía. Y tu hermano vio una carta en vez de Ángel Cacasa. Tranquilo, no, así no. Y Johnny debió pagarle aproximadamente ya también el precio. ¿Qué es lo que dando? Ahí está, viste, Johnny, te complicaste la vida, hermano. Ya estamos con información de... A ver, hoy tú estás sarata, mejor le mandas a un abajo. ¿Qué te pasa, Johnny? ¿Comiste estofado de tigre que está nervioso? Candero, Johnny, será ahí Tranquilo, muchacho. Entonces Johnny a tu familia y Argel vea ese será. Qué puch. Mira, Johnny, ¿cómo está? Sí, Don Vito, una tontería, te dejan y se van a lo mitad. Averigua, ya iba un chocota, pero tema con eso. Ese de Colón y Humaitá desayuna jugo de limón pero sin azúcar. A la mañana pecheiteo yo mucho de un vaso, Bruno. Johnny se está ganando el mote de persona no grata en esa cadena. Atención, no, Johnny, tranquilo. Yo no dije ni una cadena, no. Bruno, ya andula, Johnny, vea y Guto. He buscado ahí, Bruno, será. He buscado ahí, Mucha vamos a elegir ya el... Ay, Don Vito. Hablando mayor de Olimpia, Johnny. Johnny, habla de Olimpia, por favor. Sí, ayer ingresamos a la Villa para ver la práctica de Sergio Orteman, primera movilización que vimos. Roque Santa Cruz trabajó muy bien. Esto significa que para el partido contra Libertad del próximo sábado 3, él va a estar en perfectas condiciones. El que trabajó de forma diferenciada fue Richard Ortiz. No reviste gravedad su lesión, simplemente una cuestión de precaución, pero también está para llegar Hugo Fernández trabajando a full, al igual que sus compañeros Diego Polenta, otro que también estuvo trabajando primero en la parte física y después ya la parte táctica. Mucho trabajo táctico ordena en la semana Sergio Orteman, esto para ir planificando lo que él pretende. Si bien cambió algo ya Olimpia en el primer partido con relación a lo que venía haciendo con Néstor Gorosito, quiere
mayor cambio el técnico Sergio Orteman, trabajando allí con Julio César Cáceres, intensa tarea de los ayudantes, tanto Julio también como Juan Manuel Salgueiro, una Villa Olimpia que está impecable, campo de juego espectacular, el campo auxiliar también, porque tiene una cancha oficial y la otra auxiliar, es realmente un complejo como para destacar lo que tiene actualmente Olimpia. Sergio Tálvaro, con un corte importante en la cabeza, trabajando de forma diferenciada, pero está también para llegar al partido contra Libertad. Ergas, primero en el gimnasio, al igual que Derlis González, pero el caso de Derlis le quedan 3 a 4 semanas en fisioterapia, en gimnasio, y después ya en campo con el preparador físico y el cuerpo técnico. Mientras Ergas recién se había lesionado, el 3 de diciembre él tiene para algunos meses más para volver al plantel principal del Olimpia. A esta altura, Olimpia recupera a todos. Walter González, que ya jugó el partido contra River. Brian Ojeda, que va a seguir al margen del equipo titular, esto por la lesión sufrida en la mandíbula, en el rostro en este caso, en un choque con Saúl Salcedo, es el que no va a arrancar probablemente la Copa Libertadores de América, porque recordemos, el partido de Libertad será el 14, quiere decir que en la otra semana del 14 de abril, allí recién Olimpia tendrá su primer partido por Copa Libertadores y ya sin pausa. Ese fin de semana, campeonato, en medio de la semana, Copa Libertadores y así sucesivamente hasta terminar las 6 fechas o los 6 partidos que tiene Olimpia en el marco de la Copa Libertadores de América. Sergio Orteman recupera soldados para lo que va a ser resta del campeonato, los 9 partidos y también la Copa Libertadores de América. Gracias, Johnny, un gran abrazo. Hasta luego, señor. Adiós. Saludo grande para el profe Rubén Zacarías de Nicongaco. Adelantamos y nos vamos con Miguel Almirón. No tengo yo la efeméride acá. Atención, ¿qué pasó? Atención, nos estamos yendo. Todos buscamos cuidar lo que nos mueve, porque nosotros más que nadie sabemos lo que nos costó conseguirlo. Petrosur creó la fórmula de la eficiencia, se llama Activa, la línea de combustibles que le brinda a tu motor eficiencia energética y a la vez tu economía. Conoce nuestras naftas Activa 89 y Activa 92, nuestro diésel Activa S50, cargando calidad certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Regimiento 8 cumple 75 años trabajando en seguridad contra incendios, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, instalación de redes hidráulicas, equipos de seguridad personal y señalizaciones. Todo podés encontrar en nuestras 5 sucursales en Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatán, Carrasines, Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Cumplimos con todo, gracias, Edgar. Nos vamos, señores. Miguel Almirón, qué pena hoy, mira. Bueno, te digo rápido. Santoral, uno por lo menos. No, te digo, nace el futbolista Willington Ortiz, 1952. Colombiano. Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol colombiano. Con Deportivo Cali y América de Cali. Sí, son los señor. dos equipos de la Copa Libertadores. Sí, señor. Nace el futbolista brasileño Dida, quien estuvo en Junior desde 1966 a 1968. Fue campeón con la selección de Suecia en 1958. Dida dice acá. Didi tiene que ser. Wilson, hermano querido. Hoy es el Día Mundial del Clima, el Día Mundial de la Epilepsia. Nace Steven Taylor, cantante estadounidense de la banda Aerosmith. 73 años. Acá perdió un diente. 1948, sí, señor. Santoral, San Vercario, San Braulio, San Cástulo, San Manuel. Pájaro Campana, señores. Cástulo se llama, ¿no? Cástulo, qué grande el pájaro. Miguel Almirón hoy habló en ABC Cardinal. Primero, ¿cómo estás vos de salud? La verdad que, Bruno, gracias a Dios, yo y mi familia estamos bien. Nosotros acá, dentro de todo, tratamos de no salir mucho. Como ustedes saben, el tema del COVID nos prohibió de muchas cosas, pero nada, como dije, hay que agradecer también que tenemos buena salud, que eso es lo importante. En lo mental estoy muy bien, con ganas de volver a jugar con la selección
selección, que eso es lo que más duele, que se suspendan a veces los partidos. Uno viene también ilusionado y ya pensando en lo que va a ser los partidos de la eliminatoria y se suspenden así, pero bueno, también hay que saber esperar y hay que saber también asimilar el tiempo que estamos pasando y nada, creo que dentro de poco ya vamos a volver. ¿Cuál es la rutina que tienen en estos momentos específicamente en tu club, por ejemplo? No, y nosotros entrenamos a las 10:30. Yo siempre voy 2 horas antes al club y nada, siempre tenemos el protocolo que al entrar al club nos toman la temperatura, tenemos que usar siempre tapabocas en la sala de fisio, en el comedor, solamente puedes quitarte obviamente para comer, y luego estamos separados en los vestuarios, un grupo de compañeros están en un vestuario, otro grupo están en otro vestuario. La verdad que mantenemos siempre la distancia, seguimos un protocolo muy, muy estricto, estamos del club a la casa, de la casa al club, y nada, un poco de ir al súper a comprar las cosas y después ya a la casa nuevamente. Miguelito, ¿en tu club no hubo casos positivos? ¿Ya hubo algún que otro caso o casos masivos específicamente de COVID? Sí, Bruno, cuando empezó recién el COVID hubo casos, luego paró. Pasa que nosotros también nos hacemos el test 2 veces por semana y luego ya no hubo nada. Ahora, gracias a Dios, todo el grupo está muy bien, pero creo que justo cuando muchos jugadores de la Premier, no solamente de Newcastle, también empezaron a salir positivo, luego paró y ahora la verdad que muy bien. ¿Te podrías vos vacunar ya en Inglaterra en estos momentos o al ser extranjero no estás en orden de prioridad de vacunación? Yo creo que sí, Bruno, pero viste que están vacunando primero a las personas que más necesitan, a los doctores. Tengo oficios acá en Newcastle, gente que trabaja que ya se vacunaron, pero hay que esperar una lista larga y todo eso, o sea que tenés que llenar un formulario y luego esperar. ¿Ya hiciste ese paso, Miguel? No, nosotros todavía no, porque nosotros estamos esperando lo del club y todo así. La recuperación fue más rápida. Me acuerdo de una foto tuya, Miguel, mostrando el pulgar. Vos estabas estableciendo que te iba a recuperar rápidamente de esa lesión que tuviste, ¿eh? La verdad que fue así. Yo me golpeé la rodilla, tuve una pequeña distensión que parecía grave al comienzo, pero nada, dijeron de 6 a 8 semanas, pero gracias a Dios fui entrenando, haciendo la recuperación y todo eso, y yo sabía que no era tan grave, que podía volver a antes. Si me dolía y todo eso, obvio iba a decir que no, porque no puedo jugar con la rodilla lastimada. Como te dije, gracias a Dios con los trabajos acá del oficio de Newcastle, muy bien. Ahora estoy entrenando normal y esta semana que no hubo fútbol también me vino bien como para poder ponerme mejor. Que en estos momentos corre peligro la permanencia del Newcastle ahí en Premier. Si eventualmente se da eso, ¿vos podrías salir del equipo? La verdad que sí, la verdad que, como vos decís, es un momento difícil, cosa que estoy pasando primera vez en mi carrera, pero nada, trato de no pensar mucho en eso. Creo que tenemos buenos jugadores como para sacar adelante el equipo. Son momentos, como vos decís, son momentos difíciles que prácticamente tenés todo en contra, pero creo que en estos momentos es donde nosotros tenemos que estar juntos, tenemos que estar tranquilos, y ahora mismo no pienso en ninguna salida, solamente pienso en tratar de mejorar dentro del campo, poder ayudar al equipo para poder quedarnos en la Premier, que creo que es lo que va a pasar. ¿Hasta cuándo te ves con la camiseta con Newcastle en un plazo largo aún? No, como dije, por ahora solamente pienso en Newcastle, pero yo siempre trato de mejorar, siempre trato de mostrar dentro de la cancha, en los entrenamientos, para poder, como dije, para poder superarme día a día. Y sí, claro, yo me gustaría jugar en un equipo, no sé, un equipo que pelee un poco más, pero nada, yo estoy muy feliz acá en Newcastle a pesar de la situación que estamos pasando. Newcastle es un gran club, la verdad que estoy muy cómodo y nada, solamente en pensar ahora en poder quedarnos, en permanecer en la Premier. ¿Te imaginas esas últimas fechas jugando con gente? Porque el proyecto que siempre menciona el primer ministro Boris Johnson es que en la última fecha va a haber gente, va a haber 10.000 personas. ¿Te imaginas si eso es posible, más sabiendo de cómo ha cambiado toda la rutina de ustedes allí en Inglaterra? Sí, creo que yo escuché eso, que los últimos 2 partidos se iba a jugar con una cantidad de personas y nada, ojalá en ese momento ya las cosas acá en Newcastle estén mejor.
estamos hablando con Rubén, su papá, porque Rubén es fanático del heavy metal. A mi papá le gusta. Yo le quiero pedir el top 5, a ver, 5 temas musicales de rock. 5 grupos. 5 grupos para el quincho del rock. Yo no soy muy amante de la música, o sea que escucho de todo, pero el rock escucho porque, como decir, le gusta a mi papá y le gusta a mi tío también. A mí me gusta Rata Blanca, que sí escucho cuando me voy al entrenamiento y todo eso, pero después están los grupos que escucha mi papá, que son AC/DC, Iron Maiden, Metallica, que a ellos sí les gusta. Yo no soy de escuchar tanto eso, pero sí conozco, o sea que escuchaba antes con ellos. Pero yo personalmente escucho más Rata Blanca, o si no Callejero me gusta mucho, sí. Callejero me gusta mucho. La otra vez estuve hablando con tu papá, con Rubén. ¿Cuánto falta para que sea abuelo? ¿Falta poco? Falta poco, sí, en junio. En junio llega, sí. Un mensaje tuyo y preguntarte si en algún momento activaste un mecanismo de solidaridad o lo pensás hacer más adelante. La verdad que, Bruno, nosotros siempre estamos ayudando en lo que podemos, obvio. Como ustedes saben, yo estoy lejos. A veces me hacen llegar cosas que se necesitan en algún lugar o que quieren donar esto en otro lugar, y siempre, la verdad que mi familia, mi señora y yo siempre estamos predispuestos a ayudar. En ese sentido no tenemos problema. Tampoco tengo la necesidad de contar a quién ayudo, a quién no, pero nada, también estamos al tanto de la situación que está pasando Paraguay. Lastimosamente, yo no soy nadie tampoco para dar un mensaje, pero al pueblo paraguayo que tenga paciencia y que se cuide ahora con el tema del COVID, que en verdad es muy grave, porque yo lo pasé, lo viví con mi señora que falleció Alberto, falleció su abuelo, lo viví en carne propia y es muy feo vivir esa situación, que a un familiar, a un ser querido le pasen esas cosas. Y nada, por eso le pido, o sea, que la gente creo que es consciente de que se tiene que cuidar a sus seres queridos, porque no da gusto perder a un familiar. Nada, ojalá pase pronto todo esto para que después se pueda disfrutar. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo.